Era casi la hora de empezar la gala. Estaban conversando sobre Francia cuando Wayne Hall se quedó en silencio. Bette supo de inmediato lo que significaba. La familia del anfitrión había llegado. Se dio la vuelta, levantando la cabeza lo suficiente para ver a los hijos de su prima. Dick fue el primero que vio, guapo como siempre y con un traje azul marino que no irritaba la vista. Parecía que alguien había estado verificando sus elecciones de moda por una vez, algo por lo que estaría eternamente agradecida. A su izquierda había una chica de ascendencia asiática de su misma edad, de proporciones atléticas y delgadas. Esa debía de ser Cassandra, pensó Bette. Cassandra, o Cass como le gustaba que la llamaran según Bruce y Bárbara, tenía el pelo recogido en un moño rosa retorcido y llevaba un vestido de noche negro con una abertura lateral y tacones negros. Cualquier maquillaje que llevara parecía hacer brillar su piel pálida, acentuando su belleza natural. Pudo ver a muchos de los adolescentes presentes casi babeando, y se decidió a advertir a la chica antes de que hicieran sus movimientos. Al otro lado de Cassandra estaba un chico bajito y moreno al que reconoció como Tim Drake. Su presencia con los niños Wayne era toda una declaración. Bruce prácticamente reconocía al chico como un miembro más de su familia. Y junto a él, con su cabello rubio en una cortina de rizos sueltos que subrayaban la corona de trenzas entrelazadas en su cabello y vestida con un vestido de noche morado oscuro, solo podía estar la famosa Stephanie Brown. Bette puede que no haya podido seguir el rumor de la Academia Gótica tanto como quisiera, estando tan distraída con sus muchas actividades extracurriculares y todo eso, pero ni siquiera ella podría haber pasado por alto los chismes sobre la estudiante becada que se había integrado con los Wayne tan rápidamente. Bruce podría no considerarla tan preciada como Tim todavía, pero su presencia ciertamente sugería que estaba en camino a ese estatus. El último de la fila era un niño pequeño, de no más de 7 años, con una mirada orgullosa. Era la viva imagen de Bruce. Sin duda, se trataba de Damian Wayne, el único hijo de Bruce con quien tenía parentesco de sangre. La única diferencia entre él y su padre, además de su evidente juventud, era el peinado, la piel oscura que denotaba su ascendencia de Oriente Medio y sus llamativos ojos verde esmeralda. Este era el chico que tenía a toda Gotham reflexionando y reajustando sus planes para el futuro inmediato, y él lo sabía muy bien. Pero aunque Damian Wayne fue quien dejó a Gotham conmocionada, todos sabían que no era el hombre del momento. Si bien esta gala, aparentemente, era para celebrar su llegada y la adopción de Cassandra, el verdadero momento culminante fue el resurgimiento y regreso de Jason Todd. El segundo hijo de Bruce, el que se había mantenido alejado de la alta sociedad por voluntad propia, era el invitado de honor, y, sin embargo, no estaba presente. Como si percibieran el desconcierto de todos, los Wayne volvieron la cabeza y miraron por las puertas de roble. Lentamente, apareció una silueta, sin lugar a dudas Jason Wayne, quien se colocó entre Cassandra y Tim. Bette observó los cambios entre el hombre que veía ahora y el chico que había conocido hacía tanto tiempo, y no pudo evitar sentirse intrigada. Los rasgos de Jason se habían afinado mucho durante el último año que había estado ausente, y había crecido de golpe. Era casi tan alto como Dick ahora, y Bette estaba segura de que lo sería cuando terminara de crecer. Aún más sorprendente era su porte. Atrás quedaron las inseguridades ocultas. El hombre que se alzaba en la cima de la Acrópolis actuaba como si hubiera nacido para esto, al igual que su hermano menor. Tenía una mirada segura, dientes tan blancos como los de su hermano, pero torcidos en una sonrisa mordaz que parecía una mueca maliciosa. No pudo evitar enderezarse al encontrarse con sus ojos. Quienquiera que fuese Jason, no era alguien con quien se pudiera jugar, eso lo veía. Sabía exactamente de qué se trataba y se lo estaba dejando claro a todos. Se decía que ser un Wayne era ser de la realeza, y si los Wayne eran de la realeza, Wayne Hall era la corte. Y cualquiera que asistiera a la corte tenía una daga escondida a la espalda. Sus palabras eran melosas y reverenciales. Ahora que los protagonistas estaban allí, todos se prepararon, calculando sus próximos movimientos. El juego había comenzado. Como cualquier evento social, las festividades comenzaron con un discurso. Los hijos de Wayne y dos más, en lugar de ir a su mesa, siguieron a su padre al escenario, donde se quedaron de pie detrás de él mientras este se dirigía a los 300 invitados que habían llegado a Wayne Hall para la gala. Bruce les dio la bienvenida con humor, y luego, con más emoción, explicó por qué estaban allí. Les presentó a Cassandra y Damian, y luego le indicó a su segundo hijo que subiera al escenario. No había duda de quién era la estrella del espectáculo. Jason cambió su sonrisa burlona por una sonrisa practicada que sabía que no engañaba a nadie.
Habló con cuidado pero con seguridad, repasando su discurso memorizado a un ritmo pausado. Sabía que los listos no se dejaban engañar, que veían que los observaba tanto como ellos a él, pero eso no importaba. Con tal de engañar a la mayor parte de la humanidad frente a él, bastaba. Mentalmente marcó a los individuos que debía vigilar. Theo y Tabitha Galavan eran elocuentes, pero rara vez decían en serio sus lugares comunes, y si no fueran los jefes de una de las familias principales, Jason habría abogado por prohibirles la entrada a sus reuniones. Silver St. Cloud era un tipo agradable, y parecía haberse preocupado de verdad por su padre. No se podía decir lo mismo de sus tíos. Los Galavan llevaban generaciones planeando su ascenso, y sin duda serían los más molestos por los acontecimientos recientes. El hijo de Theo, Geoffrey, sin duda lo había estado cuando Jason lo derribó de su supuesto pedestal con la gala de los 16 años de Helena, un gran evento que también se celebró en el Wayne Hall, restableciendo el dominio de los Wayne sobre Gotham. Desde entonces, Geoffrey no había podido mirarlo a los ojos sin sentir una profunda antipatía, o incluso un odio absoluto. Luego estaban los Breland, supuestamente la segunda familia más poderosa de las principales. Ronnie Breland sabía cómo jugar, pero al igual que Bruce, o Brucie, por así decirlo, solo le preocupaba divertirse. Su hija Bundy, una mujer que en ese momento era una niña de la edad de Damián, era muy parecida. Jason la contactaría para hablar, para hacerse una idea de su posible apoyo, pero después la dejaría con su diversión. Podría tener el potencial de ser una figura clave, pero no había necesidad de arrastrarla a la mesa por ahora. Mejor mantenerla en reserva por si se metían en problemas más adelante. Los Vandal no eran nada. Jason sabía de buena fuente que Charles Vandal no era el hombre de negocios que su padre era y que Elijah no era mucho mejor. Para cuando Jason llegó a la época, su fortuna se había reducido a una mera fracción de lo que fue, y por esa razón Elijah no había conseguido una esposa que compensara sus pérdidas. Sin bastardos sueltos, los Vandal se extinguieron durante una de las muchas incursiones en Gotham, y nadie lamentó su pérdida. Jason, desde luego, no. Elijah Vandal había sido uno de los muchos admiradores aborrecibles de Cass, a quien tuvo que rechazar más de una vez cada vez que su hermana lo visitaba desde Blüdhaven. Jason les había advertido a todos excepto a Stephanie y Damián para que pudieran intervenir en caso de que la historia se repitiera. No, eran los Vanaver quienes más le interesaban. Hugo Vanaver era el cabeza de familia, pero Samantha Vanaver era la actual gran maestra de la corte de los búhos. No podía ser demasiado autoritario con ella, pero aún así necesitaba captar su interés de alguna manera. La corte era clasista, pero no se atreverían a dejar pasar la oportunidad de usurpar a los Wayne y colocar a uno de ellos en la cima, y Jason tenía que asegurarse de que fuera él. Damián era demasiado joven y Cass no estaba hecha para ese tipo de trabajo encubierto. Tim era capaz, pero demasiado inexperto, y de ninguna manera iba a dejar que Dick se acercara a la corte. Como su preciado hijo gris de Gotham, Dick se convertiría en un talón en cuestión de meses y ahora mismo no tenían los medios para curar esa condición. No, tenía que ser Jason, pero debía tener cuidado. Acabar con los Vanavers sería fácil, pero desaconsejable. El problema nunca había sido aniquilar a la corte, siempre había sido impedir que resurgiera. Mientras al menos algunos miembros sobrevivieran a una purga con su poder intacto, la corte siempre regresaba y contraatacaba con fuerza. Así fue como perdieron a Kate y a Renee. Si Jason quería aniquilar a la corte de nuevo, tenía que ser minucioso. Tenía que saber cada nombre, cada asociado, y asegurarse de que todos fueran eliminados sin avisar a los demás. Le llevaría años de trabajo, pero lo haría porque, de lo contrario, Gotham seguiría sufriendo, y su familia nunca estaría completamente a salvo. Tras cubrir a las familias principales, convirtió a las familias menores y a los individuos. Los Beaumont, los Blondal, los Jones, los Madison y todos los demás eran en gran parte insignificantes, pero se recordó que debía hablar con ellos igualmente. Algunas de las familias menores también formaban parte de la corte, y contar con su buena voluntad sin duda le sería muy útil a su gran maestro. Luego estaba Tommy Elliot, y Jason resistió el impulso de gruñir al verlo. Cuando supo que el futuro Ush había confirmado su asistencia a la gala, él y Bruce discutieron qué hacer con él. Era peligroso tenerlo cerca de la familia, pero no podían advertirle de que conocían su verdadera naturaleza. A regañadientes, le pidieron a Alfred que lo sentara en la misma mesa que los Kane, los Gordon y los Fox. Que creyera que por ahora seguía contando con el favor de Bruce, y estarían preparados para cuando diera el primer paso.
Otros habían sido marcados, individuos de futuro, algunos con quienes sugeriría reunirse a sus hermanos, pero por encima de todos estaba el último nombre de la lista de invitados que Jason buscaba. Bruce había admitido que le dolía la idea de invitarla o no, y Jason no podía culparlo. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera mirar a Selina Kyle a la cara sin pensar en su hija, la hija de Jason. Elena se parecía a Bruce, sí, pero no había duda de que también era hija de Selina. Esos ojos verdes felinos suyos aún atormentaban los sueños de Jason. Unos minutos más tarde, el discurso terminó. Siguieron los aplausos de rigor, Jason saludó con la mano y luego siguió a su familia fuera del escenario. Era hora de ponerse a trabajar. El cambio es asombroso, le susurró Stephanie a Cass, quien asintió levemente. El primer plato ya había pasado y Bruce, o Brucie, como Jason y Tim le sugirieron que lo llamara en fiestas como esta, ya los había dejado para ligar con una de las modelos de la otra mesa mientras su cita real recogía su segundo plato. Sabía que Bruce se comportaba así en eventos sociales, y Jason, Tim e incluso Dick se lo habían advertido, pero aún así había sido un viaje digno de ver. ¿Y él qué? Preguntó Tim sin poder evitarlo, señalando discretamente con el pulgar a Dick, que sonreía con la misma indiferencia y besaba la mano de una mujer mucho mayor. No veo mucha diferencia, admitió su amigo, lo que solo lo hizo sonreír. Esto es ridículo. Siseó Damián furioso. Nos están avergonzando. Tranquilo, Damián, tranquilo. Tim puso una mano en el hombro del más pequeño, que enseguida se apartó. Ya sabes cómo es esto. ¿Sabes por qué lo hacen? Solo sonríe y aguanta. Escucha a Tim, Damián, dijo Jason con pereza, observando a los Galavan con una mirada especulativa. Sabe de lo que habla. ¿Y eso qué sería? Jason parpadeó y se dio la vuelta, cambiando su languidez por una felicidad genuina, aunque contenida. Se puso de pie. Vete, Kane, como yo vivo y respiro. Vete, respondió a su sonrisa con una sonrisa cortés, con un toque de cautela. Me alegra verte también, Jason, dijo, extendiendo la mano, que fue correspondida con un apretón de manos y un beso en la mejilla. ¿Presentarme? Por supuesto. Les presento a nuestra prima Bete Kane. Bete, les presento a mi hermana Cassandra, o Cass como le gusta que la llamen, a mi hermano Damián y a nuestros amigos. Tim Drake y Stephanie Brown. Los saludos siguieron a la presentación, y ella correspondió a cada uno. Al terminar, Jason adoptó una expresión más suave, aunque un poco inquisitiva. ¿Y dónde están Kate y tu tío? La sonrisa de su prima se transformó en un rictus, y ella inclinó ligeramente la cabeza hacia su mesa. Todos siguieron la dirección que ella, sin querer o no, les había indicado, intentando no hacer una mueca. Kate parecía haberse dejado llevar demasiado por el alcohol y Jacob intentaba que bajara el ritmo. Bien. Jason había olvidado lo salvaje que era Kate antes de convertirse en Batwoman. ¿Qué te ha parecido la gala hasta ahora? Charlaron con Bete unos minutos más antes de que algunos de sus amigos del colegio se la llevaran. Ante la insistencia de Bete y el apoyo de Jason, Tim, Stephanie y Cass los siguieron, mientras Jason se quedó con Damián. No podía sostenerlos de la mano todo el tiempo, y confiaba en que Bete intervendría si era necesario. El pequeño grupo de adolescentes parlanchines se alejó rápidamente, y Jason le dio una palmadita de Damián en el hombro y lo llevó en dirección contraria. Dejar a Damián con los otros niños pequeños sería una receta para el desastre y era mejor dejarlo hasta la segunda mitad de la gala, cuando todos estuvieran demasiado borrachos como para arruinarle la diversión a su hermano pequeño. Por ahora, tenía una tarea más aburrida, pero mucho más útil para los dos. Primero atacaron a los Galavan. Técnicamente, eran la familia más prominente de las principales. Algunos incluso los consideraban los sucesores de los Crowne como la quinta de las primeras familias. Si bien Jason sabía que los Vanaver eran más poderosos, ese era un hecho poco conocido, reservado para los círculos más selectos. Además, los Galavan se ofendían con mayor facilidad. No les importaría que los Wayne reconocieran primero a los Kane eran parientes y otra de las primeras familias, ni a Tom y Elliot, pero ahí era donde ponían el límite. Por eso estaban sentados en la mesa más cercana al centro, donde se sentaban los Wayne. No eran allegados, pero aún así necesitaban un mayor reconocimiento que las otras familias. Theo Galavan era un hombre alto, de cabello canoso y ascendencia española y francesa. Su hermana gemela, Tabitha, era un poco más baja, pero su cabello seguía siendo de un intenso tono oscuro y había envejecido con un toque más digno que su hermano.
Había oído rumores de que Tabitha había sido toda una belleza en su época, y podía ver cómo se desvanecía la sombra de esa belleza en su rostro. Le sorprendió que nunca se hubiera casado. Habría sido un tesoro incluso para las primeras familias. Señor Galván, señorita Galván, se acercó a ellos con un gesto cortés de la cabeza. Los Galván fruncieron los labios, pero le devolvieron el gesto con respeto. Puede que no tuviera sangre Wayne, pero seguía siendo un Wayne, y la gala lo honraba. Incluso su poder tenía límites. No se atreverían a ofenderlo esa noche. Me llamo Jason. Y este es mi hermano menor, Damián. Señaló a Damián, y pudo ver cómo sus rostros se animaban, apenas un poco. Solo queríamos ver cómo disfrutabas de la gala hasta ahora y agradecerte tu asistencia. Después de todo, nuestro padre está demasiado y preocupado como para hacerlo él mismo. Reconociendo los defectos de Brucie, a la vez que se presentaba como obediente y consciente de su lugar. Demostrando el control que tenía sobre el único heredero de sangre de Bruce. Era la combinación perfecta para captar los intereses de una familia que tanto ansiaba usurpar los suyos. La conversación fluyó con fluidez. Los Galavans intercambiaron sus elogios banales y luego se enfrascaron en una conversación habitual. ¿Cómo era estar en Gotham de nuevo? ¿Por qué no estaba en la escuela? ¿Dónde estaba Geoffrey Galavan? Se intercambiaron respuestas y los minutos pasaron volando. Al sonar la campana que anunciaba el segundo plato, Jason fingió arrepentirse de su partida y acompañó a Damián de vuelta a su mesa. Sintió la mirada curiosa de los Galavans clavada en su espalda e intentó contener una sonrisa. Las conversaciones con las demás familias importantes transcurrieron con la misma fluidez. Con Ronnie fue un poco más sincero, bromeando con ella y devolviéndole la broma, permitiéndole que le hiciera algunas puras a Damián, quien reaccionó con su habitual brusquedad. Incluso sugirió que Damián se reuniera con Bunny más adelante. Esto también tenía el doble propósito de atraer a los demás invitados que habían traído niños pequeños. No había forma de que se arriesgaran, ni siquiera tangencialmente, a que la próxima señora Wayne fuera una Breland. Los Van Dahl inmediatamente comenzaron a pontificar, como si fueran bolsas de aire. Jason sonrió y asintió, y se aseguró de que Damián hiciera lo mismo. Añadió algunos cumplidos y halagos ambiguos y luego dirigió a Elijah Van Dahl hacia el grupo de Bete. Confiaba en que Tim protegería a Cass si, de nuevo, la historia se repetía, pero dudaba que lo necesitara. Podría leer las intenciones de Elijah a kilómetros de distancia y sería muy improbable que la atraparan. Sería una buena práctica para tratar con otros de su calaña. Los Vanaver eran su punto álgido, aunque no lo demostrara, pero había tenido una conversación relajada con Samantha Vanaver sobre Eurípides, y el hecho de que Damián demostrara su conocimiento del antiguo dramaturgo solo había facilitado aún más las cosas. Sumado a la ligera desaprobación que había mostrado por el comportamiento de Brucia y Richie, sabía que la corte lo vigilaría. Ojalá no demasiado, pero lo suficiente como para atraerlo y poder desmantelarlos desde dentro. La verdadera prueba fue cuando se acercaron a él en lugar de al revés. Acababan de terminar el tercer plato y Jason decidió encontrarse con Cass en la pista de baile para dar una vuelta rápida, dejando a Damián con un grupo de niños más pequeños, incluyendo a Bunny Breland. Ya había cumplido su propósito esa noche, así que Jason se sintió cómodo soltándolo para que se divirtiera un poco. Desde que llegaron a Gotham, Jason se había asegurado de dedicar al menos una tarde a la semana a enseñarle a Cass lo que sabía sobre baile de salón como preparación para una ocasión como esta, con la esperanza de que despertara su pasión por el baile. Hasta entonces, había sido un proceso lento, pero ella mostraba cada vez más interés cada vez que practicaban, así que Jason supuso que con el tiempo le pediría más clases. Después de 3 bailes, uno de ellos decididamente incómodo pero no menos placentero, Dick apareció para quitarse a Cass de encima, con ganas de pasar tiempo con su hermana. Jason la soltó con una suave sonrisa y los observó girar un rato hasta que sintió una mano en el hombro. Girándose lentamente, parpadeó al ver al hombre pelirrojo, extrañamente familiar, que se había dignado a entrar en su espacio personal. Thomas Elliot, se presentó el hombre. Jason adoptó una expresión educada al sentir que se le helaba la sangre en las venas. Jason Wayne. Eres amigo de mi padre, ¿verdad? Me dijeron que estabas viajando por el mundo. Sí, pero pensé en pasarme un rato por Gotham para la fiesta de esta noche. Seguro que Bruce lo agradecería. Seguro que sí. Ya lo has visto, ¿verdad? Sí, admitió Elliot, pero parece estar un poco ocupado en este momento.
Brucie tenía 3 modelos adulándolo, una por cada plato completo de la cena de esa noche. Considerando que iban a comer 7 platos, Jason solo esperaba que parara antes de involucrarse demasiado con tantas mujeres y verse obligado a traerlas a la mansión para un poco de diversión, si no, haría que todos los demás se mudaran al ala de invitados esa noche. Perdónalo. Ya sabes cómo puede ser. Sí, pero no me importa. Es un poco divertido, la verdad. Y es irritante. El hecho de que tanta gente lo prefiriera a ti es la razón por la que reemplazaste tu rostro con el suyo. Me alegra que no te ofendas. Tiene sus manías, pero es un buen hombre. Elliot sonrió. Parecía demasiado sincero para ser otra cosa que falso. Tu padre y yo somos viejos amigos. Ya sé qué clase de hombre es. Jason le devolvió la sonrisa. Oh, estoy seguro de que sí. Continuó conversando con Elliot un rato más antes de que uno de sus compañeros de la Academia Gótica lo llamara. Jason respiró aliviado. Era difícil hablar con Elliot sin ceder a su creciente deseo de golpearlo en la cara. Por suerte, sus violentos pensamientos se distrajeron rápidamente gracias a rostros mucho más amables. Jason. Babs, Jason se inclinó para abrazar a su hermana sustituta, me alegro de que hayas podido venir. Bárbara le sonrió radiante. No me lo perdería por nada del mundo. Jason miró entonces al hombre que la había guiado en silla de ruedas. Comisionado Gordon. Y la hermosa mujer a su lado debe ser su esposa, la detective Sarah Essen Gordon, ¿verdad? Mucho gusto, señora. Sarah Essen le estrechó la mano cortésmente. Un placer conocerte también. Bienvenido de nuevo a Gotham. Gracias, pero ¿sabes qué es gracioso? A veces siento que nunca me he ido. Intercambió una mirada significativa con Bárbara al decir eso. Esta ciudad tiene una forma de instalarse en uno, ¿sabes? Sé lo que quieres decir. Sarah intercambió una mirada con su esposo. Por eso luchamos por ello. Sí, la sonrisa de Jason se tornó triste. ¿Y por qué seguirás luchando por ello? Hasta el día de tu muerte. Los preparativos para Tierra de Nadie habían sido otra prioridad desde el regreso de Jason. No sería hasta dentro de un año, y Bárbara ya había diseñado una alerta nuclear de emergencia que vaciaría la ciudad antes del terremoto. Pero incluso con eso en marcha, Jason sabía que aún habría víctimas. Solo podía esperar que Sarah Essen Gordon no fuera una de ellas esta vez. Los Gordon ya habían sufrido suficientes tragedias para toda una vida. No era necesario pasar por ninguna más. Su atención volvió al presente cuando Bárbara sacó el programa de la gala. Contenía el programa de las festividades y un menú completo de la cena de 7 platos, junto con una lista de alternativas para personas con restricciones dietéticas. El programa se había distribuido a todos los invitados, sin importar la edad. ¿Sabes cuál es el último acto, Jay? El último acto. Jason había recibido la copia original del programa y había notado lo mismo que Bárbara. El último acto importante de la gala, programado justo después de terminar el 7.º plato, estaba escrito simplemente como por anunciar. Ni él ni sus hermanos insistieron en que Bruce o Alfred les dijeran cuál era el último acto. Parecía que ambos querían mantenerlo en secreto. No tengo ni idea, Babs, dijo Jason con sinceridad. Tendremos que esperar y ver. Hay tanta comida, dijo Stephanie, mirando el cuarto plato. Una mezcla de verduras cocidas. Según Jason, la comida de 7 platos era al estilo italiano, pero con una modificación que permitía servir cada plato por separado a intervalos determinados sin tener que descartar ninguno. Eso significaba que, si alguien quería, podía comer solo el primer plato toda la noche sin que nadie se diera cuenta. Le había preguntado a Tim qué harían con las sobras, y le habían informado que en las fiestas de Wayne solían conservar la comida y enviarla a los diversos comedores sociales de la ciudad. Después de todo, no tenía sentido desperdiciar buena comida. Eso la había tranquilizado un poco con respecto al lujo. Le habían advertido, sí. Pero, al igual que con Brucie, saber que estaba allí y verlo eran dos cosas distintas. Esta era la vida en la que se había metido ahora, y algo le decía a Stephanie que era una vida de la que no iba a salir pronto, si es que salía alguna vez. Step, se giró y vio a Tim, ligeramente molesto, mirando nuevamente a la multitud. Tenemos problemas. Siguiendo su mirada, Stephanie hizo una mueca y asintió. Elijah Vandal se acercaba a ellos en ese momento. Jason ya había hablado del chico en sus conferencias, pero no tenía por qué molestarse.
Los famosos rumores de la Academia Gótica decían mucho sobre el heredero de los Vandal, incluyendo sus diversas conquistas. Nunca había hecho nada demasiado vergonzoso, ni ilegal, pero era indudablemente egocéntrico y dejó una lista de corazones rotos que avergonzaba incluso a Dick, aunque no por las mismas razones. Al menos, cuando Dick quería un rollo casual, te lo decía. Mientras tanto, el joven y querido Elijah se dejaba llevar por las chicas y luego las dejaba de lado cuando se aburría de ellas, por lo que tenía una reputación bastante buena. Traque. Stepanie, y la sonrisa sería encantadora si no se hubiera vuelto tan insensible la última semana. Elijah Vandal era guapo, pero no era Dick Grayson ni Jason. Y mucho menos bueno, ¿de dónde salió esa idea? Vandal, dijo Tim cortésmente, devolviéndola a la realidad. Elijah, asintió Stepanie. Su mirada se dirigió a Cass, que acababa de terminar de bailar y ahora charlaba con Bette y Sally Catra. ¿Te importa si me presentas? Stepanie tuvo que contenerse para no palidecer visiblemente, y sintió a Tim apretar el puño. No quería que Elijah Vandal se acercara a Cass si podía evitarlo. Y si, Dios no lo quiera, se ganaba su cariño. Cass no merecía que le rompieran el corazón así, y solo podía imaginar el escándalo que estallaría si el heredero de una de las familias más importantes rechazara a la única hija de Bruce Wayne. Por no hablar de los hermanos de Cass. No le sorprendería que Jason intentara asesinarlo. Pero no podían permitirse decir que no, ¿verdad? Al llegar con los demás, Bruce había declarado en silencio que Tim y ella eran Waynes no oficiales, al menos por esa noche. Pero eso no cambiaba el hecho de que no eran Waynes oficiales, y por lo tanto, esa protección tenía un límite. Ofender a una de las familias principales, incluso para proteger a un Wayne, no podía terminar bien, para ninguno de los dos. Parecía que Tim había llegado a una conclusión similar, pues enseñó todos los dientes y soltó un breve claro. Dirigió a Elijah hacia Cass, y Stepanie los siguió a ambos a regañadientes. Pudo ver el momento en que Bette los notó porque una mueca inusual cruzó su bonito rostro. Bette había sido muy amable con ambos durante toda la noche, sin menospreciarlos jamás a pesar de su evidente inferioridad social, e incluso les había dado algunas instrucciones sobre algunos invitados y cómo interactuar con ellos. A Stepanie le gustaba, y sabía que a Cass también. ¿Y si a Bette tampoco le gustaba Elijah? Bette, Sally, Cass, Tim se dirigió a todas. Stepanie vio que Sally también se estremecía al ver a Elijah, con un poco de dolor en la mirada. Genial. Una de las conquistas de Elijah también estaba allí. Cass ladeó la cabeza al ver el nuevo rostro. Era justo como Jason había dicho. Era la reina del baile. Casi todos los compañeros de Stepanie que estaban allí esa noche, muchos de los cuales nunca habían hablado con ella, la habían acosado con la esperanza de conocer a su mejor amiga. Y Jason, pero el aire que Jason había adoptado parecía desanimar a la mayoría. Ayudó que el segundo hijo de los Wayne hubiera decidido ir a conversar con los adultos en lugar de con Damián. Ninguno de estos niños ricos y malcriados quería quedarse para eso. Su hermana era diferente. Muchos de sus compañeros de clase al menos conocían a Jason por su persistente reputación en la Academia Gótica, por anticuada que fuera. Cass era nueva, una completa desconocida. Eso significaba que era una pizarra en blanco, y cualquier prejuicio que le hubieran transmitido sus hermanos y amigos podía superarse fácilmente con la justa dosis de edulcoración y halagos. Stepanie había asumido que ella era la más vulnerable, y en cierto modo lo era. Pero Cass también lo era. Cass carecía del contexto de la Academia Gótica para enmarcar sus amistades. Si ella era una pizarra en blanco, ellos también lo eran. Cassandra Wayne, dijo Elijah con suavidad, o al menos con lo que él consideraba suavidad, mientras tomaba la mano de Cass y la besaba. Por fin nos conocemos. Cass parpadeó. Sally parecía triste, mientras Bette se enfurecía en silencio. ¿De verdad? Preguntó. Elijah Vandal, se presentó Elijah, guiñándole un ojo. ¿Te apetece bailar? Antes de que Cass pudiera responder, la arrastró hacia la pista de baile. Bette puso una mano consoladora en el hombro de Sally mientras miraba fijamente a Elijah. Stepanie se removió incómoda mientras Tim se cruzaba de brazos. Cass los miró a todos con un brillo extraño en los ojos. Observaron cómo los dos se tomaban de la mano y comenzaban a dar vueltas lentamente sobre el suelo de mármol blanco. Elijah seguía parloteando con Cass, quien parecía tener dificultades para responderle. Stepanie sintió una gran tentación de intervenir ahora mismo, sin importar las consecuencias.
De repente, la canción cambió bruscamente y se volvió más animada. A la gente le costaba cambiar de ritmo, incluido Elijah, pero Cass no tenía esos problemas. Cambió de estilo a algo que parecía un tango, o al menos lo que Stepanie creía que era un tango, e inconscientemente llevó a Elijah a seguirla, sin darse cuenta de que no podía seguirle el ritmo. El chico mayor empezó a agitarse intentando acelerar el ritmo, hasta que resbaló y cayó de culo. Duro. Un chillido fuerte y aniñada resonó por todo Wayne Hall. Bette y Sally soltaron una carcajada, y Stepanie intentó contener la risa que le subía por la garganta. Con el rabillo del ojo, vio a Tim sonreír con suficiencia. Elijah se sonrojó al ser el blanco de más de una mirada divertida, e ignoró con un gesto los intentos de Cass de ayudarlo a levantarse mientras regresaba rápidamente a su mesa. Cass regresó con ellos, aparentemente confundida, pero Stepanie vio un breve destello de satisfacción cruzar su rostro. Su mejor amiga era la mejor. La noche transcurría. Jason se reunía con los diversos gurús de la alta sociedad de Gotham, adoptando una fachada cortés e ingeniosa, aunque ocasionalmente mostraba cierta desaprobación cariñosa por las travesuras de Playboy y de su padre adoptivo. Un ligero toque de frustración, de duda, hacia las familias más ambiciosas, las hacía bajar la guardia. Para buscarlo cuando inevitablemente buscaban eliminar a los Wayne. Esto era solo el principio. Derrotar la corte de los búhos requeriría años de planificación y manipulación a largo plazo. Jason lo sabía por experiencia. Cuando finalmente se comprometieron a erradicar la corte para siempre en la línea temporal anterior, Dick se había pasado casi toda su etapa como Batman, y no sin bajas. Tanto Kate Kane como René Montoya murieron intentando derrocar la corte, lo que provocó el retiro definitivo y oficial de Bette del justiciero. Pero al final, sus pérdidas no habían sido en vano. La destitución de la corte significó la pérdida de gran parte de la corrupción en Gotham. Tim había logrado organizar la eliminación gradual del resto, y Jason la completó 2 años después de su muerte. Sin esa corrupción innata, a Jason le había resultado más fácil ayudar a la ciudad, especialmente en la tarea más urgente: reformar Arkham. Durante un tiempo, la tasa de criminalidad había disminuido tanto que incluso pensó que podría retirarse. Por supuesto, pensó con amargura, no estaba destinado a ser así. El manto de Batman jamás podría retirarse. No hasta que, Jason respiró hondo. ¿Estás bien, gatito? Esa es una voz que no había oído en mucho tiempo. Estoy bien, señora, tranquilizó Jason a la mujer, y luego le ofreció la mano para un apretón. Soy Jason Wayne. ¿Y ustedes? Selina, la mujer le dirigió una sonrisa felina, Selina Kyle. Ah, ya lo sé. Encantado de conocerla, señorita Kyle. Mi padre me ha contado algunas cosas sobre usted. Supongo que casi lo mismo que ha dicho de cualquier otra aventura, dijo Selina, aunque su voz sonaba más divertida que burlancia. Pero no eres una aventura, ¿verdad? Eres una amiga. Selina Kyle, después de todo, había sido una socialité en ascenso. Una que irrumpió en la escena con fuerza, y por supuesto eso llamó la atención de Bruce Wayne. Corrieron rumores sobre cómo fueron sus primeros meses de amistad, pero finalmente se establecieron en una amistad educada, aunque algo distante, y los chismes pasaron. Supongo que podrías llamarme así. Supongo que no somos muy buenos amigos, ya que aún no me ha hablado esta noche. ¿No? Jason frunció el ceño. Bueno, me disculpo. Seguro que no es intencional. Mentira. Definitivamente es intencional. Selina dio un sorbo a su bebida. Oh, espero que no. Estoy bastante segura de que aún no he hecho nada que lo ofenda. Seguro que no, señorita Kyle. Mi padre no es un hombre fácil de ofender. Es así de amable. Llámame Selina, cariño, le dijo Selina, quitándole una pelusa del traje. Si de verdad te esfuerzas y asistes a más fiestas como estas, supongo que llegaremos a conocernos muy bien. Lo espero con ansias. Espero no ser una compañía demasiado aburrida para ti. Selina ladeó la cabeza, sonriendo con suficiencia. Alguien como tú. Lo dudo. Dicho esto, se alejó tranquilamente. Jason la vio irse con un gesto cariñoso de la cabeza. Si pudieras ver a tu madre ahora, Elena. Te habrías sorprendido de lo parecidas que resultaron ser. Tim dio un sorbo a su bebida, una bebida de frutas sin alcohol cuyo nombre no recordaba mientras observaba cómo Stepanie seducía a Emil Jones y Brendan Fossoway. Lo está haciendo bien, pensó con admiración.
Centró su atención en Cassandra, que había salido de la pista para tomarse una copa y ahora se enfrentaba en silencio y con picardía a Allie Blondal y Maximilian Sue. Tampoco tenía que preocuparse por ella. Claro que Tim tuvo sus propios parásitos durante la noche, pero los había desarmado a todos y los había despedido. A la mayoría no les interesaba su buena voluntad, sino molestarlo. Podía ver la envidia ardiente en sus ojos. A diferencia de Stepanie, asumían que había planeado congraciarse con los Wayne, que había usado la tragedia de su vida para ascender en la sociedad. Como si hubiera pedido que un supervillano con temática vudú atacara a sus padres, resopló mentalmente. No tenía paciencia para nada de eso, y lo dejó sutilmente claro. Pobrecito Tim Drake, solo y abandonado, dijo la voz de Beth Kane con cariñosa burla, sacándolo de sus pensamientos. Tim se encogió de hombros. Lo prefiero así. Prefiero no involucrarme en todo esto. Beth suspiró. Sabes que no funciona así, Tim. Llegaste con la familia. ¿Sabes lo que eso significa? La joven sonrió con sorna, con el punto justo de amargura. Sí, vete. Confía en mí. Los Drake nunca habían sido realmente respetados. Según un reticente Jason, eso seguía siendo cierto incluso después de que Bruce lo adoptara en la línea temporal anterior. La sangre Drake no había sido respetada hasta que Tim se apellidó Wayne, e incluso entonces eso se debía a que la sangre Drake ahora era sangre Wayne, y nadie le faltaba el respeto. Al menos no en voz alta, en cualquier caso. En ese momento, Tim no llevaba el apellido Wayne. Sin embargo, la familia lo trataba como tal, lo que significaba que bien podría serlo. La disonancia no pasó desapercibida para nadie, y menos para él, y no podía evitar sentir resentimiento por ello. Los Drake nunca habían sido realmente respetados, porque la fuente de su fortuna había sido una tienda de abarrotes plebeya. Ni banca, ni vinos, ni medicinas. No, una tienda de abarrotes, y para muchos eso ya era suficientemente insultante. Tim no ignoraba la realidad del matrimonio de sus padres. Si bien estaba seguro de que sus padres se amaron de verdad en algún momento, su unión también había sido una decisión empresarial. Janet Lynn necesitaba legitimidad para ascender en la alta sociedad de Gotham y Jack Drake tenía una profesión respetable, arqueología, y necesitaba dinero para financiar sus expediciones. Era un acuerdo mutuamente beneficioso, y Tim era una extensión de ello. Un heredero al que heredar el apellido Drake y continuar el negocio familiar. Lo que no estaba en el acuerdo eran los constantes viajes de negocios y el descuido de su hijo pequeño. Originalmente, Janet Drake se quedaría en Gotham para criar a Tim y jugar al juego mientras Jack Drake se iba de excavaciones arqueológicas y se mantenía alejado de ella. Pero, una vez más, el origen de la fortuna de los Drake jugó en su contra y, a diferencia de Cass, Damian y Stepanie, no tenía una guía que la ayudara a aprender lo que se debe y no se debe hacer en la alta sociedad de Gotham. El estrés de no lograr sus ambiciones sociales la afectó profundamente y finalmente la llevó a unirse a su esposo en uno de sus viajes, aparentemente de negocios. Un viaje llevó a otro, y así fue como Tim se vio enviado a internados y abandonado en casa, solo, durante meses. Al final resultó ser un desastre para toda la familia Drake. Tim sufrió la soledad, el abandono y el aburrimiento justo como para convencerse de que acechar a Batman y Robin todas las noches era un pasatiempo viable. Mientras tanto, el aumento del tiempo en estrecha proximidad destruyó el matrimonio de los Drake, en lugar de fortalecerlo. Sus padres rara vez estaban en casa, pero Tim era un niño inteligente y perspicaz. Vio las señales, y ante el hombre obra, contaba los días para firmar los papeles del divorcio y tener que decidir con cuál de sus padres viviría. Jason habló sobre la destreza empresarial de Tim en la otra línea temporal. La absoluta crueldad que demostró como director ejecutivo de Wayne Enterprises, su iniciativa, el mando que respetaba. Su hermano habló de todo esto, y Tim no pudo evitar preguntarse cuánto sabía Jason de la verdad. A juzgar por esos breves destellos de miedo en sus ojos, probablemente era más de lo que alguna vez estaría dispuesto a admitir. La familia se reunía en Wayne Hall entre cada plato, conversando, comiendo, bebiendo, bailando y actuando como anfitriones amables sin serlo realmente. Bruce Wayne seducía mujeres y recibía bofetadas, Richie Wayne rompía corazones, Jason Wayne sonreía, tramaba y conspiraba, y plantaba semillas con su lengua afilada, Cassandra Wayne enamoró un poco a todos y Damian Wayne cautivó a los pocos niños presentes y comenzó su búsqueda de la dominación mundial.
Stephanie Brown cautivaba mientras Tim Drake atacaba ferozmente mientras Alfred Pennyworth, el héroe olvidado por siempre, se aseguraba de que el lugar no se derrumbara antes del séptimo plato. El séptimo plato llegó y se fue y finalmente, comenzó el último acto. Las brillantes luces del Wayne Hall se atenuaron, dejando solo los focos enfocados en el escenario. Se escucharon susurros mientras crecía la especulación sobre qué era esa pieza oculta del entretenimiento de esa noche. Al parecer, ni siquiera los hijos de los Wayne sabían qué era, pues Bruce Wayne se mantuvo en silencio a propósito. Poco a poco, incluso los susurros se fueron apagando, hasta que un silencio absoluto resonó por todo el edificio. Entonces, la música empezó a sonar por los altavoces, un zumbido sordo que fue aumentando de volumen a medida que crecía la expectación, hasta alcanzar un punto álgido coronado por una fuerte explosión de polvo azul plateado. Se oyeron jadeos al ver una silueta curvilínea atravesar la nube. Era una mujer alta y hermosa de ascendencia italiana. Con un revelador traje de escenario, medias brillantes y transparentes como parte inferior y un elegante sombrero de copa negro, y combinado con su voluptuosa figura, casi se podía sentir cómo las hormonas de Wayne Hall se disparaban a niveles demenciales. Una simple mirada a su radiante sonrisa enganchó a todos, y comenzó una sonora ovación. «Zatanna», exclamó Jason con asombro. «¿Zatanna?», preguntó Stephanie sin reconocer el nombre. «Zatanna Zatara», respondió Tim por ella, también con cierta extrañeza. «La mejor maga del mundo. ¿Cómo conseguiste contratarla, Bruce?» Bruce sonrió con suficiencia. «Además de ser multimillonaria, Zatanna es una vieja amiga mía. Estaba encantada de hacer un programa para nosotros». Jason sabía con certeza que Zatanna era mucho más que una vieja amiga para Bruce. Aunque su relación nunca llegó a la altura de las relaciones de Bruce con Selina y Talia, sabía que el corazón de su padre sentía una gran ternura por la mujer en ese escenario, y que el sentimiento era mutuo. De verdad esperaba que Alfred les hubiera preparado el ala de invitados esta noche. Empezaba a parecer que la iban a necesitar. Zatanna comenzó su acto con un par de palomas. Con un toque de magia, las transformó en un par de mitones blancos. Luego, tiró de los hilos de los mitones e hizo una cuerda de hilo resistente, con la que pidió un voluntario del público mientras conseguía una caja de trucos entre sus ayudantes desde detrás del escenario. El espectáculo era encantador, aunque un poco estereotipado. Personas cortadas en 3 partes para aparecer enteras, animales flotando, trucos de cartas sencillos, pañuelos vomitando. Solo faltaba sacar un conejo de la chistera. Como si todo el mundo lo hubiera oído, la mirada de Zatanna se posó en él. Y ahora, para mi truco final, me gustaría llamar a Jason Wayne al escenario. Jason se levantó lentamente, agradeciendo los aplausos antes de dirigirse al escenario. Zatanna le hizo una seña para que se acercara y, con delicadeza, lo tomó de la mano y lo guió al centro del escenario, donde había un par de espejos. Jason admiró su reflejo en uno de ellos, mientras Zatanna explicaba su último truco al público. Iba a empujar a Jason a través de cada espejo sólido, reflejándolo invirtiendo sus rasgos una vez y luego otra vez para devolverlo a su apariencia normal. Para marcar que sus rasgos se habían invertido la primera vez, le prendió un papel con un primero en un lado del pecho y un papel con un segundo en el otro. ¿Lista?, susurró Zatanna una vez que terminó de dirigirse al público. Jason asintió. Golpeó el espejo solo para que todos vieran que era sólido, por si acaso. Zatanna, tomando eso como señal, lo empujó suavemente a través del primer espejo. Jason sintió un ligero toque de magia que persistió, y luego desapareció. Parpadeó mirando las luces del escenario, luego sus manos, y exhaló. Había quedado volteado. Literalmente. Mientras alzaba las manos hacia la multitud que lo vitoreaba, vio un destello de interés en los ojos de Zatanna. Tras mostrar a Jason a la mayoría del público, lo colocó frente al siguiente espejo y lo empujó de nuevo. Esta vez, la magia fue un poco más fuerte, casi pulsante, pero el efecto fue más instantáneo. Cuando bajó la mirada, volvió a la normalidad. La multitud vitoreó una vez más, mientras Zatanna se quitaba los números del pecho, ocultando su rostro de la multitud. «Tienes un alma muy poderosa, Jason Todd». Jason se congeló cuando Zatanna se inclinó hacia adelante de manera que sus palabras murmuradas solo pudieran ser escuchadas por él y solo él. «Pero algo me dice que eso ya lo sabías, ¿no?». Se apartó, permitió que la maga tuviera su momento y, por un breve instante, cerró los ojos.
Un destello de luz plateada cruzó sus recuerdos, junto con una mirada oscura, cautivadora y cautivadora. No tienes idea. En ese aterrador minuto con Zatanna aparte, Jason se relajó mientras los invitados a la gala comenzaban a despedirse entre la multitud. Ayudó con las despedidas de rigor, dirigió parte de la limpieza y le entregó a Bruce al soñoliento pero reticente Damián para que no se le ocurriera ninguna idea. Vio a varias mujeres decepcionadas al verlo y suspiró aliviado. Había tomado la decisión correcta. Nadie tendría que dormir en el ala de invitados esa noche. Al repasar la noche entera, hasta donde podía ver, no había cometido ningún error. Incluso mantuvo la calma al reunirse con la actual gran maestra de la corte de los búhos, Samantha Vanaver. Sería complicada, pero tenía muchas cartas bajo la manga para lidiar con ella cuando llegara el momento. Y si no funcionaban, bueno, Lincoln March probablemente se encargaría del problema, por muy reacio que Jason estuviera a permitirlo. Por otro lado, probablemente ya estaría muerto para entonces, así que su influencia en el asunto sería mínima. Había hecho lo que debía hacer esta noche. Todos habían desempeñado bien su papel. Tendrían que esperar y observar los siguientes movimientos de los demás, pero por ahora, podían relajarse y descansar. Después de todo, no era solo Damián el que se sentía decaído. La noche había sido divertida, pero incluso la diversión tenía un precio. Por supuesto, Bruce seguía ágil y listo para salir, y a Jason no le sorprendería que saliera de patrulla esta noche tras informar a John que ya no necesitaba sus servicios. Si la respuesta era afirmativa, tendría que hacerlo solo, ya que nadie más estaba dispuesto a hacerlo esa noche, ni siquiera Jason. Le gustaba poder dormir más de 3 horas por noche, muchas gracias. ¿Listos para volver a la mansión?, preguntó. Tras esa declaración, se oyeron varios sonidos de aprobación. Alfred tomará uno de los coches más grandes y nos llevará a todos de vuelta, confirmó Bruce, entre vítores débiles. ¿Se divirtieron? Sí, dijo Stepanie, haciendo una mueca y agarrándose el estómago. Aunque quizá un poco demasiado. Estas galas no siempre son así, ¿verdad? No, le dijo Dick, frotándose la nuca con timidez, nos pasamos un poco con esta. Cualquier otra a la que asistas probablemente será más discreta. Como el baile de graduación de la Academia Gótica, añadió Jason, si al menos la mitad de los rumores sobre eso son ciertos. Lo son, confirmó Dick. Entonces, si puedes con este, podrás con aquel sin problema. Quizás ni siquiera decidas emborracharte y bañarte desnudo en el puerto. Todos lo miraron fijamente. Jason parpadeó. ¿Qué? Eso es lo que hicieron en el baile de graduación de Elena. Jason se despertó relativamente tarde para desayunar a la mañana siguiente. Las festividades de la noche anterior lo habían afectado bastante y estaba lento y perezoso al realizar su caminata matutina. Después de refrescarse, bajó las escaleras y se dirigió al rincón. La comida, ya bastante comida, ya estaba servida en la mesa, junto con una taza de café tentador. Pensando que se merecía este capricho, cogió su taza favorita y la llenó hasta el borde con el néctar cafeinado, sabiendo que su hermano menor le iba a dar una reprimenda por su hipocresía. ¡Qué tonto Timothy! ¿Acaso no sabía que todos somos hipócritas en algún sentido? El olor de su bebida ya lo estaba poniendo más alerta. Ignorando las normas de decoro y la mirada de desaprobación que Alfred le lanzaba, agarró una tostada y se dirigió a la sala principal, donde podía oír los sonidos delatores del televisor encendido. Dejó que se relajara un poco más antes de tener que seguir con el resto de la semana. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de la mirada de pánico que Dick le lanzó cuando sus ojos se fijaron en la televisión. Informes recientes indicaron que el Joker escapó de Arkham esta mañana temprano durante Smash. Jason. Chilló Dick. Maestro Jason. Alfred salió corriendo de la cocina con cara de preocupación. Jason no les prestó atención ni a ellos ni al charco de café que le mojaba los pies. En cambio, estaba completamente concentrado en la pantalla, donde la imagen familiar de un hombre de pelo verde, piel descolorida y labios rojos le devolvía la sonrisa. El sonido de su risa aguda y estridente se filtró por sus oídos, y cerró los ojos con fuerza, hundiendo la cara entre las manos. En cada ciudad había criminales. Algunos tenían supervillanos. Solo uno tenía el Joker. El debut de Batman marcó la caída del crimen organizado, pero también el auge de la infame galería de villanos de los justicieros. Se debatió sobre qué era peor y de quién era la culpa, pero al final todo fue cuestión de semántica.
Los villanos estaban aquí, y habían llegado para quedarse. Sin embargo, eso había sido hace años y, como la mayoría de las ciudades plagadas de supercriminalidad, Gotham había construido e implementado protocolos desde hacía tiempo para mitigar los daños causados por tales incidentes, lo que les permitía llevar a cabo sus actividades diarias con relativa normalidad. Incluso con la inclinación psicótica de los villanos de Gotham, su obsesión con Batman contribuía aún más a este objetivo. Como Batman solo operaba de noche, excepto cuando trataba con la Liga de la Justicia, la mayoría de los villanos de Gotham atacaban de noche. Con eso a su favor, los habitantes de Gotham podían protegerse mejor simplemente no saliendo al atardecer cuando un villano particularmente peligroso escapaba de Arkham. Pero, incluso con todo eso, no había un solo villano en la ciudad, ni en el mundo, que pudiera compararse con el Joker. Eso no era un cumplido, por supuesto. El hombre, si es que se le podía llamar así, era psicótico incluso para los estándares de Ciudad Gótica. A nadie le gustaba el Joker. Era sociópata, cruel, y sus cadáveres se contaban por cientos, si no miles. Incluso los más acérrimos opositores a la pena de muerte o a cualquier tipo de justicia letal estaban dispuestos a hacer una excepción con el Joker. Sus argumentos se basaban en la idea del cambio, y el Joker jamás iba a cambiar. Más de uno deseaba que Batman, la policía o alguien más finalmente enterrara al payaso, y pocos podían culparlos. Pero si algo se le podía atribuir, era que nunca aburría. Era tan impredecible que la mayoría estaba segura de que ni siquiera él sabía qué hacer. Lo único con lo que se podía contar era que nunca hacía nada sin un golpe bajo. El Joker era, ante todo, un showman, y sus planes eran nada menos que los espectáculos más violentos que uno pueda imaginar. Así que, cada vez que el Joker escapaba de Arkham, toda la ciudad estaba en alerta. Wayne Enterprises, el principal proveedor de la ciudad para la asistencia relacionada con los super, repartía máscaras de gas y antídotos a todos, gratuitamente. Casi nadie caminaba por las calles, y cuando lo hacía, era con la mirada furtiva y algún tipo de arma encima. Cada edificio de la ciudad estaba a un clic de distancia del confinamiento total. Incluso el departamento de policía de Gotham, habitualmente plagado de conflictos internos, estaba totalmente unido para dar caza al payaso. Hasta el policía más corrupto sabía que ayudar al Joker era una locura. El loco no le tenía lealtad a nadie más que a sus propios caprichos, e inevitablemente traicionaba y asesinaba a quienes lo ayudaban de las formas más hilarantemente crueles. Por eso Jason no sintió vergüenza de decirle a Cass que su terapia de lenguaje se había cancelado hasta que el payaso regresara a Arkham. Sabía perfectamente que, por muy hábil que fuera, no estaba lista para gente como el Joker. Ya se resistía a dejar que Tim, Damian e incluso Stephanie fueran a la escuela en esos momentos. Si pudiera quedarse con Cass por el momento, lo haría. Dick también había querido quedarse, incluso pasó su última noche recorriendo la ciudad en vano con Bruce buscando la ubicación del Joker, pero se vio obligado a regresar a Blüdhaven al día siguiente. Sus vacaciones habían terminado y Nightwing llevaba demasiado tiempo fuera de la ciudad. Lo necesitaban allí. Dick protestó, por supuesto, pero Bruce se mantuvo firme y Jason lo apoyó. Tenía una responsabilidad con Gotham, sí, pero también con Blüdhaven. Más aún, era muy poco probable que el Joker fuera a por él una vez que saliera de Gotham. Todos los demás tenían que quedarse, pero Dick no. Su hermano mayor se marchó a regañadientes después de eso. Su reacción no fue sorprendente. El Joker siempre había sido tomado más en serio que la mayoría de los enemigos de Batman, pero tras la parálisis de Bárbara y la muerte de Jason, se le consideraba el peor de todos, salvo, quizás, Ra's al Ghul. Ese sentimiento se multiplicó tras enterarse de que, en un futuro posible, el Joker finalmente había logrado matar a Bruce. Y con el regreso de Jason y la posterior incorporación de Cass y Damian a la familia, había mucho más que perder. Por eso todos se desesperaban por encontrarlo. Jason, por supuesto, era el peor de todos. Nadie sabía mejor que él lo peligroso que podía ser el Joker. Había aprendido esa lección con dolor, una y otra vez. No iba a poder dormir bien hasta que el bastardo estuviera fuera de las calles y de vuelta en Arkham, donde pertenecía. En eso, Bruce y él estaban de acuerdo. De todos modos, eso no impidió que se enfrentaran. Me estás banqueando. Tim hizo una mueca, al igual que Cass. Bruce se cruzó de brazos, con aspecto completamente impenitente. No puedes dejarme en el banquillo, siseó Jason desesperado. Sabes lo peligroso que es. Necesitas todos los ojos posibles buscándolo. Y lo hago.
Bárbara también tiene a Canario Negro y a Cazadora buscándolo. Robin. Puede cuidarse solo, lo sé, pero aún así. No deberíamos arriesgarnos. Conozco al Guasón tan bien como tú, ¿puedo? No, Jason, y punto. No puedo y la voz de Bruce se quebró, y de repente Jason se sintió el doble de mal que antes. ¿Por qué no lo había visto antes? Era obvio por qué Bruce no quería que buscara al Joker. La última vez que había estado tan cerca de ese payaso desdichado, lo habían golpeado casi hasta la muerte con una palanca y luego lo habían volado por los aires. Eso no sucedería esta vez. Ambos lo sabían. Pero la pérdida aún era dolorosa y la reacción de Jason al enterarse de la fuga no había sido precisamente alentadora. ¿Realmente valió la pena? Finalmente, tomó una decisión. De acuerdo. Pero sigo con el traje puesto por si necesitas refuerzos. Y estaré vigilando las cámaras junto a Alfred. Bruce dejó caer los hombros aliviado. Podía con eso. Solo necesitaba asegurarse de que Jason no tuviera que intervenir. De acuerdo. ¿Y yo qué? Preguntó Cass tímidamente. No, dijeron ambos Batman al unísono. En eso, al menos, estaban completamente de acuerdo. Sin embargo, Jason aún sentía la necesidad de dar más detalles. Cass, eres una luchadora increíble, probablemente la mejor de todos nosotros, pero aún estás en entrenamiento. Y el Joker y Jason entrecerró los ojos, perdiéndose brevemente en oscuros recuerdos, y enfrentarse al Joker requiere más que habilidad de combate. Créeme. No estás lista. Cass pareció aceptarlo y asintió. Jason se sintió aliviado. No quería empezar una discusión con ella también. Entonces se giró hacia el último ocupante de la cueva, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Abrazando los hombros de su hermano menor, Jason se agachó para quedar a la altura de los ojos de Tim, con el rostro serio. No te enfrentes a él solo. No me importa lo bien que lo hayas hecho la primera vez que lo enfrentaste solo, aunque sospeches que está cerca, pides ayuda. A Bruce, a Bugs, a mí, me da igual quién sea, siempre y cuando lo hagas. Pides ayuda y te escondes hasta que llegue. ¿De acuerdo? Tim asintió lentamente. El tiempo diría si obedecía las órdenes de Jason, pero por ahora tendría que conformarse. Se giró hacia Bruce y lo miró suplicante, sin duda recordando la última vez que vio a su padre antes de un enfrentamiento con el Joker. Tú también ten cuidado, ¿vale? No le des el gusto a menos que sea necesario. Bruce puso una mano consoladora en el hombro de su hijo. No lo haré, dijo en voz baja, y abrazó a Jason con fuerza. Jason lo devolvió con fiereza y esperó, no por primera vez, no estar cometiendo un error. Aproximadamente una hora después, Batman y Robin partieron para una patrulla particularmente difícil. Jason también se había puesto el traje, aunque por el momento se había quitado la máscara y el dominó. No había necesidad de ocultar su identidad en la cueva. En cambio, tenía su portátil abierto y trabajaba en el archivo que tenía sobre el Joker. Sabía que, tras el regreso del Joker a Arkham, tendría que confesarle a su familia todo lo que sabía sobre el payaso. Esperaba tener más tiempo, no tener que agobiarlos con esta información, pero, claro, la vida había decidido lo contrario. Siempre que se trataba de ese maldito payaso, las cosas tenían que ser lo más difíciles posible. Cass, en lugar de entregarse como él sugirió, había optado por seguir entrenando. Se estaba familiarizando con las diversas herramientas que tenían, incluyendo el gancho de agarre y los batarangs. También contaban con equipo más esotérico, como el spray repelente de tiburones y la batibaliza. Él le había advertido sobre ellos. Lo último que necesitaban ahora mismo era una emergencia médica accidental. El ascensor sonó, anunciando la llegada de Alfred. Sin embargo, Jason percibió un segundo par de pasos, esta vez considerablemente más ligeros, y frunció el ceño, cerrando su portátil y dándose la vuelta. Deberías estar en la cama, Damián, dijo con severidad. Damián lo miró con el ceño fruncido. No podía dormir, explicó, y sus ojos se dirigieron brevemente al monitor principal de la baticomputadora con preocupación. En la pantalla se veían a Batman y Robin, buscando al supervillano más famoso de Gotham por diferentes partes de la ciudad. Jason suspiró y le indicó con un gesto que tomara una silla y se sentara a su lado. Alfred, con una bandeja de sándwiches y una jarra de agua, dejó la comida en una mesa cercana, cerca de unos platos y tazas que guardaban en la cueva para las largas noches. ¿Cómo esta noche? ¿Qué pasa? Preguntó Jason suavemente. El ceño fruncido de Damián se profundizó.
El hombre que padre y que buscan. Es él quien te mató, ¿verdad? Jason se puso un poco rígido. Sí, dijo finalmente, lo es. ¿Te habló tu madre de él? Solo que era un loco. Un monstruo. Alguien que debería haber sido aniquilado hace mucho tiempo. Claro que eso dijo. Jason suspiró. Pero no se equivoca. El guasón es todo lo que dice tu madre. Y no solo me mató, Damián. También es la razón por la que Babs está en esa silla de ruedas. Su hermano menor levantó la vista y entrecerró los ojos bruscamente al oír eso. Desde atrás, vio a Cass congelarse en medio del lanzamiento. Aún no le habían contado esa pequeña información. No había sido por malicia, la verdad. Simplemente se había perdido entre la preocupación y el estrés de encontrar al Joker. Después de todo, mientras Bárbara y él habían sufrido terriblemente a manos del Joker, Jason sabía perfectamente que había otros que habían sufrido peor. Somos solo dos de las muchas vidas que ha arruinado, y muchas más le seguirán cuanto más viva. Por eso estamos tan desesperados por encontrarlo. No es como la familia de tu madre, Damián. No finge ser un gran visionario. Jason chasqueó los dientes. Solo quiere ver el mundo arder. Entonces, ¿por qué no está muerto? Exclamó Damián, y todos se estremecieron ante la pregunta. Con el rabillo del ojo vio a Alfred temblando ligeramente mientras se servía un vaso de agua. Imaginó que su abuelo adoptivo se había preguntado lo mismo después de esas dos tragedias. El propio Jason se lo había preguntado más de una vez, y había aprendido la respuesta de la peor manera posible. Sé que mi padre no mata, que se ha dedicado a ser un héroe, pero no podría hacer una excepción. Solo por esta vez. Casi lo hace, Damián, respondió Jason, silenciando al chico. Después de mi muerte, casi mata al Joker a golpes, y si Superman no lo hubiera detenido, probablemente lo habría logrado. Y se habría arrepentido el resto de su vida, por muy justificado que estuviera. No tienes idea de lo cerca que está nuestro padre del abismo cada noche que sale. Cuánto desearía poder hacer lo que sugieres. Pero no puede, porque teme en qué se convertirá si cruza esa línea. Damián tragó saliva, sin duda pensando en su propia infancia. En cómo matar había sido tratado como una herramienta más, algo tan fácil como respirar y en lo que debía pensarse poco después. El tiempo que pasó con la familia de su padre le había enseñado que ese tipo de pensamiento no era tan sencillo para la mayoría de la gente como lo era para la familia de su madre. ¿En qué se convertirá? Un monstruo, Damián. No como el guasón, sino como tu abuelo. Alguien que cree que el fin justifica los medios, sin importar cuáles sean. Alguien que, por muy buenas que sean sus intenciones, no es mejor que quienes luchan, explicó Jason con cansancio. Cuando matas a alguien, te cambia. No hay vuelta atrás. Tendrás que vivir con ello el resto de tu vida. E incluso si te perdonas, incluso si no vuelves a matar, la opción siempre estará ahí, y te perseguirá hasta el día de tu muerte. Sus palabras resonaron por toda la cueva, y pudo ver una mirada de compasión y comprensión en los ojos de Alfred y Cass. Ellos también habían matado. Ambos sabían exactamente de qué hablaba. Nuestro padre no puede con eso. Apenas conserva la cordura. Así que no lo presiones, ¿de acuerdo? Damián asintió lentamente, aunque aún tenía una mirada inquisitiva. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? ¿Por qué no lo has matado? Jason se quedó congelado. Ya has matado antes, Jason. Lo sé. Lo veo en tus ojos, y tu explicación lo confirma. Entonces, ¿por qué no lo has matado? No habría sido difícil, es lo que Damián no dijo. Jason podría haberse colado fácilmente en Arkham y haber matado al Joker sin que nadie se diera cuenta. Tenía las habilidades, y Talia podría haberle dado las herramientas. Damián lo sabía. Y a juzgar por las miradas que Alfred y Cass le lanzaban, ellos también lo sabían. Es más, ellos, a diferencia de Damián, sabían que Jason tenía muchas más razones para matar al Joker además de su muerte y la incapacitación de Bárbara. Él venía del futuro. Sabía todas las cosas terribles que el Guasón haría, las miles de personas que mutilaría y masacraría para su propia diversión. Toda la tragedia que causó en Ciudad Gótica. La más grande y flagrante, por supuesto, fue el asesinato de Bruce. Jason, más que nadie, tenía la justificación, si no el derecho, de poner a ese bastardo en la tierra donde pertenecía. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Sabía perfectamente por qué no lo había hecho, por qué no podía, por mucho que lo deseara. Pero no podía contárselo a Damián ahora mismo.
El miembro más joven de la familia era el único que desconocía su secreto, y Jason tenía toda la intención de mantenerlo así el mayor tiempo posible. Si Damián lo descubría por sí solo, bien, pero por ahora... Bueno, un poquito de verdad tendría que bastar. Quiero hacerlo, Damián. Dios, lo deseo tanto que me duele. Pero no puedo. Lastimaría a mi familia, por mucho que lo entiendan. Y más que eso, y Jason exhaló profundamente y destruiría Gotham. Se oyó un ruido de cristales rompiéndose ante sus palabras, mientras todos lo miraban conmocionados y horrorizados. Jason no había dicho nada al respecto, después de todo. ¿Qué? Preguntó Damián en voz baja, incrédulo. En lugar de responder, Jason se arrodilló y le tomó la cara a su hermano. ¿Confías en mí, Damián? Lentamente, Damián asintió. Entonces, que sepas que te digo la verdad. Si el Guasón muere, arruinará Gotham. Nos arruinará a todos. Aún no puedo decirte por qué, pero algún día lo haré. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, Jason atrajo a su hermano hacia sí y lo abrazó. Todo estará bien, Damián. Lo prometo. Sintió que su hermano le agarraba el traje y esperó que la vida no lo convirtiera en un mentiroso. Amo Jason, dijo Alfred con insistencia cuando Jason regresó de acostar a Damián en su cama. En las colchonetas, Cass observaba el enfrentamiento. Explícate. Alfie. ¿Creías que no me había dado cuenta, amo Jason? ¿Que nadie se había dado cuenta? El mayordomo parecía indignado y preocupado, lo cual era comprensible. El amo Bruce me contó lo que le dijiste sobre el Joker. No te equivoques, nos hemos estado esforzando por entender qué pudo haberlo hecho actuar así. Pero esto... Sé que nos has estado ocultando cosas, pero esto es algo que deberías habernos contado hace semanas. Lo sé, Alfie, lo sé. La cagué, vale. Pero cuando se trata de él, Jason hizo una mueca. Casi todos mis mayores arrepentimientos tienen que ver con él. De todos los innumerables enemigos que he tenido a lo largo de mi vida, no hay nadie a quien odie y tema más. Y si pudiera matarlo de nuevo, lo haría. No solo por nuestro bien, sino por el de todos. Si supieras todo lo que va a hacer, negó con la cabeza. Alfred suspiró. Maestro Jason, comprendo su situación. Todos lo hacemos, y por eso no le hemos estado sonsacando información más y delicada. Pero sea lo que sea que le asuste del Joker, necesitamos saberlo, y pronto. Si no lo ha olvidado, Elena Bertinelli es una de las personas que lo persiguen, y dudo que pueda contenerse si lo encuentra. Y les contaré todo. A todos ustedes. Lo prometo. Solo y Jason cerró los ojos. Solo necesito prepararme. Es y mucho. Dudo que pueda ser más revolucionario que lo que ya nos has contado, maestro Jason. Te sorprendería, Alfred. Jason sonrió sin alegría. Te sorprendería. Antes de que pudiera oírse nada más, se oyó una fuerte sirena en la computadora. Jason corrió rápidamente al teclado y buscó la información que lo acompañaba, mientras Alfred y Cass se congregaban detrás de él. Por Dios, resumió Alfred su reacción cuando procesaron exactamente lo que estaban viendo. ¿Explotó? Preguntó Cass con los ojos muy abiertos. Jason simplemente frunció el ceño. Una clínica. De lujo, en la mejor zona de la ciudad. No sé por qué. Conociéndolo, seguramente pensó que era gracioso o algo así. Por suerte, es de noche, así que no debería haber nadie en el edificio. Aún así, debemos permanecer atentos. Con eso, Alfred activó el comunicador. Batman, Robin, ¿recibieron las alertas? Lo hicimos. ¿Podemos confirmar que era el Joker? Eso parece. Hay un símbolo distintivo del Joker pintado en un montón de escombros fuera del incendio. Tendremos que hacer pruebas forenses para asegurarnos, pero por ahora podemos asumir que es él. Un gruñido siguió a esa declaración. ¿Cuál es el motivo de esto? Jason se cruzó de brazos. Bueno, en general parece igual que siempre. Atención, de tu parte y de la ciudad. Y una risa. No puedo olvidarlo. ¿Pero qué es lo que lo hace tan gracioso? Preguntó Robin. ¿Y por qué volar una clínica sin nadie dentro? Quizás sea una advertencia. Preguntó Jason encogiéndose de hombros. Uno de los aspectos principales del Joker es su obsesión con Batman. La única razón por la que se molesta en escapar es para jugar con él. Pero no puedes jugar si el otro jugador no sabe que hay un juego en marcha. Si ese es el caso, entonces ¿cuál es el juego? No lo sé.
Quizás te esté retando a adivinar dónde atacará después, preguntó Jason. Aunque su locura tenga un método, no puedes predecir con exactitud qué quiere hasta que él quiera que lo sepas. Podría ser una masacre contra centros médicos de la ciudad o simplemente un capricho del momento. No lo sabremos hasta que lo encontremos o que ataque a otro objetivo. Otro grudido. Robin y yo iremos al lugar de la explosión a investigar. Manténganse alerta ante nuevos ataques. Si ataca en otro lugar, que Oráculo envía a Canario Negro y a Cazadora. Entendido. Déjalo. No hubo otro ataque, pero la ciudad seguía en alerta máxima. Se reforzó la seguridad en todos los edificios con instalaciones médicas, al menos para quienes podían permitírselo. Por lo demás, el día transcurría con la mayor normalidad posible cuando el Guasón andaba suelto. El mundo no dejaba de girar, ni siquiera para el mayor psicópata del planeta. Eso no impidió que la gente estuviera nerviosa, esperando el siguiente ataque. Por eso, cuando Tim recibió un mensaje de su padre exigiéndole que fuera después de la escuela al centro donde hacía fisioterapia, Jason se negó a dejarlo ir solo. De todas formas, aún no conocía a Jack Drake y pensó que ya era hora de que él, y el resto de la familia, lo hicieran. Jason llevaba gafas de sol puestas cuando llegó al centro de fisioterapia Crowne, uno de los pocos vestigios del legado de la familia Crowne en Gotham. Observó la fachada del edificio por un momento mientras sus hermanos salían del coche, admirando las puertas de cristal y el elaborado y colorido jardín de cristal en el centro del vestíbulo. Sin duda, una clínica para ricos, pensó. Tim los guió por el vestíbulo, ignorando la maravilla de todos los demás con el interior del edificio. Tras hablarlo con la recepcionista, los dirigieron a una sala más adentro, una especie de gimnasio. Jason vio a un hombre que se parecía vagamente a Tim haciendo ejercicio, mientras una mujer morena lo observaba. A juzgar por las leves sonrisas que intercambiaban, Jason supuso que se trataba de Dana Winters, la futura madrastra de Tim. Papá, saludó Tim a su padre con un gesto de la cabeza. La atención de Jack se desvió de su fisioterapeuta hacia su hijo, y se fijó en la gente que Tim había traído consigo. Tim. ¿Y tus amigos? Los Waynes, papá. El rostro de Jack se iluminó. Jason se preguntó qué tan absorto estaba con Dana como para no reconocer los rostros que habían acaparado los titulares de Gotham durante los últimos meses. Recordando cómo Tim mencionó una vez que el matrimonio de sus padres estaba en sus últimos momentos antes del asesinato de Janet Drake, se decidió por Muy. Preséntame, le ordenó Jack a su hijo, con su mejor comportamiento. Al fin y al cabo, estaba en presencia de la realeza de Gotham. Tim hizo exactamente eso enseguida, empezando con Jason, siguiendo con Cass y Damian, y finalmente con Stephanie, la única que trajo que no era un Wayne. Jack fue educado con todos, casi deferente en ciertos momentos. En retrospectiva, no era realmente sorprendente. Había sido necesario descubrir que su hijo andaba de justiciero a instancias de Bruce para que Jack se enfrentara al hijo predilecto de Gotham. Su esposa podría haber sido la mente maestra detrás de Industrias Drake, pero ambos habían estado involucrados en la alta sociedad de Gotham. Sabían cuál era su posición en la jerarquía, y al final, eso fue lo que destruyó a su familia. Tim, ¿por qué no me dijiste que traerías amigos? Preguntó Jack con cierta aspereza. Jason frunció el ceño al oír su tono. Al principio no lo era, pero Jason insistió. Ya sabes, con el payaso suelto. Jack hizo una mueca. Es comprensible. En fin, en cuanto a por qué estás aquí, necesito que me lleves unas cosas a casa. Hoy me quedaré en fisioterapia más tiempo del que pensaba. Tim arqueó una ceja, mirando a Dana, antes de asentir lentamente. Le entregaron una bolsa grande y lo despidieron con un breve abrazo. Se marcharon en cuanto llegaron, con la bolsa colgada del hombro de Tim. Vaya, qué pérdida de tiempo, resopló Damián mientras salían del aparcamiento. De verdad teníamos que irnos todos. Ya era hora de que conociéramos al padre de Tim, dijo Jason encogiéndose de hombros. Mejor más temprano que tarde. Damián abrió a su madre para argumentar lo contrario. Auge. Mierda y. Jason dejó escapar un gemido bajo al levantar la cabeza, que le balaba. El dolor no era paralizante, pero sí persistente. ¿Me habría golpeado la cabeza? Se preguntó. Lo último que recordaba se puso rígido, parpadeando rápidamente varias veces para recuperar la visión. Una vez que lo hizo, palideció.
La explosión había hecho que el coche girara y estrellara el capó contra el guardabarros de otro, lo suficiente como para abollarlo visiblemente y destruir la luz delantera derecha. Por suerte, no habían recibido un golpe tan fuerte como para provocar un incendio con el motor o algo similar. Una vez resuelto eso, miró a su lado y vio a Cass recuperándose como él, y luego, detrás de él, a Tim y Stephanie haciendo lo mismo. Al parecer, Damián era el único que seguía consciente del choque, a juzgar por cómo forcejeaba frenéticamente para quitarse el cinturón de seguridad. ¿Qué fue eso? Preguntó con voz débil. Una explosión, gruñó Damián, aunque su voz era más apagada de lo habitual. ¿Pero Kenny? Jason abrió mucho los ojos al mirar por la ventana trasera y ver que, exactamente, había explotado. Todos siguieron lentamente su mirada y contemplaron la escena con la boca abierta. Lo que una vez fue el centro de fisioterapia Crowne era ahora un montón de escombros en llamas. La columna de humo se elevaba hacia el cielo mientras la gente comenzaba a congregarse lentamente alrededor del lugar. De repente, Tim abrió la puerta del coche de golpe y se lanzó hacia la masacre. «Tim», gritó Jason, siguiéndolo rápidamente. Cuando la puerta se negó a abrirse por sí sola, la derribó de una patada. «Stephanie, tú mandas», ordenó, y luego corrió tras su hermano menor, apartando a la gente y saltando por encima de los coches. Logró agarrar a Tim antes de que el niño corriera hacia las llamas, sujetándolo con todas sus fuerzas mientras su hermano intentaba quitárselo de encima. «No, Tim, no». «Pero Jason, papá». «No, Tim». Y Jason se interrumpió antes de poder decirlo. Tim seguía luchando, aunque cuanto más miraba las llamas, más sentía que su deseo de luchar cedía ante la desesperación. «Papá». «Se fue, Tim», dijo Jason con firmeza. «Lo siento». Fue demasiado. Tim se desplomó de rodillas entre lágrimas, sin apenas reaccionar cuando Jason le acercó la cara al pecho. Jason le dio un beso reconfortante en la cabeza, mientras sus ojos veían algo más. El símbolo de un Joker en uno de los escombros más grandes. Jason lo fulminó con la mirada. «Maldito seas. Maldito seas al maldito infierno». La limpieza fue lenta. Unos 20 minutos después de la explosión, llegó la policía, junto con bomberos y paramédicos. Quienes se vieron atrapados en el choque improvisado fueron examinados primero mientras los bomberos intentaban controlar el incendio para buscar supervivientes. Aunque no se había dicho directamente, todos sabían que las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Esto se confirmó durante la búsqueda posterior, una vez extinguido el incendio y sin peligro de reavivarse. En cuanto llegaron los paramédicos, Jason sacó a Tim de lo que quedaba del edificio para que lo examinaran con el resto de la familia. Habría más tiempo para el duelo. Su salud era más importante. Por suerte, nadie parecía haber resultado gravemente herido, aunque no le sorprendería que alguien sufriera un latigazo cervical en los próximos días. Una vez terminados los chequeos, esperaron en una acera cercana hasta que Bruce y Alfred llegaron. Llegaron puntualmente en media hora. Alfred dejó a Bruce mientras buscaba dónde estacionar. Bruce corrió inmediatamente hacia ellos, con los ojos llenos de preocupación. ¿Están todos bien?, preguntó Bruce cuando los vio. Físicamente, todos estamos bien, dijo Jason por todos. Solo raspones y moretones. Pero Bruce. El padre de Timothy estaba en medio de la explosión, terminó Damián por él, con una voz inusualmente suave. Era revelador de la gravedad de la situación que se dirigiera a Tim por su nombre en lugar de su apellido, como de costumbre. Bruce, horrorizado, se llevó una mano a la boca y miró a su compañero, que sollozaba en silencio, abrazado por Stephanie y Cass. Tim, las chicas, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, soltaron a su amigo para que Bruce pudiera abrazarlo. «Lo siento mucho, Tim. Lo siento mucho». Jason los observó con tristeza, sin apenas reaccionar cuando Alfred se acercó a él. «Amo Jason», lo saludó el mayordomo en voz baja. «¿Es como me temo?» «Sí». Alfred cerró los ojos, permitiéndose un momento. «Prepararé la habitación habitual del maestro Tim cuando volvamos a casa. ¿Cuánto falta para que podamos irnos?» «Bruce solo necesita presentarse ante la policía y luego estaremos listos para irnos». «Muy bien. ¿Necesitas que lleve algo al coche?» Jason señaló la pila de bolsas que habían dejado junto a Damián en la acera. Alfred asintió y continuó. Bruce entregó a Tim a las chicas, indicándoles en voz baja que fueran a su coche con Damián.
Jason se apartó y se acercó a Bruce con el rostro serio. Saldré contigo esta noche, dijo, con una voz que no admitía discusión. Bruce frunció el ceño, pero asintió lentamente. Alfred me contó lo que dijiste. Lo sé, admitió Jason. Ya me lo imaginaba. Por eso necesito ir contigo. Tim está en peligro. Ya no puede ayudarte con la búsqueda. Bien, asintió Bruce. Esto ya ha durado demasiado. Es hora de sacar la artillería pesada. Jason frunció los labios. ¿El salón? El salón. En cuanto llegaron a la mansión, Jason le indicó a Cass que llevara a Tim a su habitación mientras Alfred preparaba la suya. También le advirtió que no se sorprendiera si se quedaba con ella esa noche. Necesitaría el consuelo de alguien cercano al menos durante las próximas horas, y probablemente durante las próximas semanas, para ser sinceros. Stephanie fue a seguirlos, pero Jason la agarró suavemente del brazo y le pidió en silencio que se quedara. Tenemos que llamar a tu mamá y contarle lo que pasó, y preguntarle si te importa que te quedes aquí esta noche o si deberíamos mandarte a casa. De cualquier manera, no irás a la escuela mañana, ni aunque atrapen al guasón ahora mismo. Ningún padre en su sano juicio obligaría a su hijo a ir a la escuela después de lo sucedido hoy, sobre todo estando tan cerca de la explosión. De acuerdo, asintió Stephanie, aunque obviamente tenía la mente en otra parte. ¿Tim estará bien? Jason le soltó el brazo y, en cambio, le tomó la mano, apretándola. No por un tiempo, admitió. Se mostrará reservado por un tiempo. Quizás incluso difícil. Enfadado. Pero ten paciencia con él y apóyalo. Algo así, el dolor nunca desaparece del todo. Pero se vuelve más fácil de manejar con el tiempo, siempre que recuerdes que tienes a otras personas en tu vida. Stephanie lo observó un momento. Hablas como si lo hicieras por experiencia propia. Jason le sonrió con tristeza y luego suspiró. Necesito llamar a Rick y contarle lo que pasó. Probablemente dirá que hay otra emergencia familiar y vendrá en un par de días, aunque solo sea para ver a Tim. Al darse cuenta de que no iba a responder, Stephanie asintió y subió las escaleras para alcanzar a Tim y Cass. Junto a él, Jason vio que Damián la observaba irse y le dio un suave codazo. Con un gesto de ánimo, lo empujó escaleras arriba. Damián captó el mensaje y subió, alcanzando a Stephanie, quien lo tomó de la mano y lo guió el resto del camino. Tenemos que vigilarlo, murmuró Jason. De acuerdo, concedió Bruce, acercándose por detrás. Alfred. Me esforzaré por vigilarlo, aunque si se queda en la habitación de la señorita Cassandra con todos los demás, imagino que no será muy difícil mantenerlo dentro. ¿Y si no lo hace? Lo intentaré de todos modos. Siéntate encima si es necesario, le indicó Jason. Ahora, si me necesitas, voy a traerte unos analgésicos para el dolor de cabeza. Bruce frunció el ceño. ¿Seguro que estarás bien para la patrulla de esta noche? Jason lo despidió con un gesto. He lidiado con cosas peores, igual que tú. Descansaré cuando el guasón vuelva a Arkham. Te tomo la palabra, le dijo Bruce. Jason le dedicó una sonrisa cansada y luego subió las escaleras hacia el estudio principal. Eso dejó a Bruce y Alfred solos en el vestíbulo principal. Esperaron a que se perdiera de vista antes de hablar por fin. No me gusta esto, Alfred. ¿Qué hay que apreciar, maestro Bruce? Le preguntó Alfred con cara seria. Jack Drake ha muerto, dejando huérfano al maestro Tim. El responsable, el que mató a tu segundo hijo y dejó lisiado a un querido amigo, ¿eh? Sigue suelto. Y tu segundo hijo, que es un viajero en el tiempo, guarda un secreto que implica que su existencia es lo único que impide que la ciudad caiga en una mayor anarquía. Bruce suspiró. Al menos no tengo que preocuparme de que Jason lo mate. No. Tienes que preocuparte de que lo haga el maestro Tim, lo cual podría ser aún peor. Jason, después de todo, era un vigilante experimentado con décadas de experiencia. Tim, a pesar de toda su brillantez, solo había sido Robin durante los últimos 8 meses aproximadamente. Sumado a la reciente muerte de Jack Drake, bueno, todos estarían vigilando al chico durante mucho tiempo. ¿Creíste que tomé la decisión correcta, Alfred? ¿Convertirme en justiciero para ayudar a esta ciudad? Alfred guardó silencio un momento mientras reflexionaba sobre su respuesta. Maestro Bruce, usted es solo un ser humano. Usted, como cualquier otra persona en esta tierra, hace lo mejor que puede con lo que tiene en la vida. Y a pesar de la creencia contraria, rara vez hay una decisión correcta o incorrecta.
Por lo general, solo hay decisiones y consecuencias. Que esas consecuencias sean buenas o malas es una cuestión de interpretación. Al convertirte en justiciero, puede que hayas causado mucho daño. Pero, en mi opinión, aunque admito que soy parcial, también has hecho algo bueno. Has salvado esta ciudad, has salvado el mundo, incontables veces. ¿Puedes decir con sinceridad que todavía estaríamos aquí para tener esta conversación si no hubieras tomado las decisiones que tomaste? Bruce negó con la cabeza en silencio. Entonces, este es mi consejo, señor. Acepte sus decisiones. Acepte que no puede cambiarlas. Y aprenda de ellas. Lo hecho está. Solo podemos seguir adelante con nuestras vidas, como nos parezca conveniente. Alfred puso una mano reconfortante en el hombro de su patrón. Necesito arreglar la habitación del amo Tim. Bruce lo vio irse y suspiró. Tiene razón, ¿sabes? Bruce se giró y vio a Jason parado allí, con una bolsa de hielo en la frente. ¿Cómo? Bruce, no digas eso. No finjas que no sabes nada de los pasadizos secretos que ensucian este lugar como Pelusa. Otro suspiro. Lo oíste todo. Era una afirmación, no una pregunta. Sí, y lo repito. Tiene razón. Jason se quitó la bolsa de hielo de la cabeza y miró a lo lejos. Tomamos nuestras decisiones y vivimos con ellas, como con todo lo demás en la vida. Tuve que aprender esa lección hace mucho tiempo. Si no, no habría podido seguir adelante con mi vida después de mis propios errores. ¿Cómo matar al Joker? Jason le sonrió. ¿Lo has averiguado? No fue difícil, Jason, señaló Bruce. Ya admitiste haberlo matado, y tu comentario a Alfred solo pudo haber surgido de la experiencia. A partir de ahí, fue fácil atar cabos. Me lo imagino, dijo Jason cruzándose de brazos, con aspecto de 100 años mayor. Fue el mayor error de mi vida. No pasa un día sin que me pregunte qué habría pasado si nunca hubiera apretado el gatillo. Todo habría sido diferente. Pero no mejor, señaló Bruce. Jason negó con la cabeza. No mejor. No hay forma de saber si habría sido mejor. Pero si hubiera sido diferente, eso seguro. Se encogió de hombros. Pero lo hice. Y tuve que vivir con las consecuencias el resto de mi vida. Avanzó y le dio una palmadita a su padre en el brazo. Es lo que es, Bruce. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el futuro, y eso significa encontrar al Guasón cuanto antes de que mate a más gente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bruce hizo una pausa. Jason, voy a necesitar saberlo todo después de esto. ¿Lo entiendes, verdad? Bien, Jason asintió brevemente. Ya era hora. Pero una advertencia. No va a ser fácil oírlo. Sea lo que sea, puedo manejarlo. Jason abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. Jason. Lo animó Bruce. Prométeme algo. Prométeme que, cuando te diga la verdad, no me odiarás. Bruce parecía horrorizado. Jason, jamás podría odiarte. Nunca digas nunca, Bruce, le dijo Jason, con aspecto cansado. Nunca digas nunca. Érase una vez, Jason todo odiaba a Oswald Cobblepot. La culpa recaería sobre su presunto padre biológico fallecido y sobre algunas cartas mal concebidas que éste escribió y que cayeron en posesión de Jason. Lo que siguió fue una serie de eventos desafortunados que lo llevaron a ser golpeado casi por completo por Bruce y un distanciamiento entre él y su padre adoptivo que Jason se negó a superar, incluso después de que éste mostrara un inmenso remordimiento y estuviera a punto de arrodillarse y suplicar perdón. Esto pudo o no haber sido alimentado por el distanciamiento de dicho padre adoptivo con sus otros 3 hijos, debido a su enorme tendencia al control, y por la negativa de los hermanos de Jason a reconciliarse con dicho padre a menos que éste se reconciliara primero con Jason. Pero esa era una historia para otro momento. Lo que importaba era que, hace mucho tiempo, Jason todo odiaba a Oswald Cobblepot. Lo despreciaba. Lo habría matado si hubiera creído que valía la pena. Jason todo odiaba a Oswald Cobblepot, y por un momento, pensó que nada cambiaría eso. Entonces la vida sucedió. Entonces, ese padre adoptivo casi dio su vida por Jason durante un intento de tomar Gotham por parte de los villanos, lo que finalmente les permitió enterrar el hacha de guerra para siempre. Luego, ese padre adoptivo murió tan solo 8 meses después, dejando a Jason con muy poco que hacer más que revolcarse en sus remordimientos.
Entonces Jason, alcohólico y atormentado por la culpa, finalmente fue convencido por su hermano mayor de salir de su retiro para convertirse en la mano derecha de Dick, tanto por el deseo de tener un consejero honesto como para darle a Jason una razón para rehacer su vida y volver a vivir. Jason, tras la muerte de su hermano mayor, a quien había llegado a amar con tanta pasión, se obligó a asumir el legado que Dick le había dejado. Tras perder a Tim, Damian, Alfred y casi también a Cass, tras trabajar día y noche, haciendo malabarismos entre la dirección de Wayne Enterprises y la Liga de la Justicia, tras entrenar y luego prácticamente criar a Carrie cuando sus padres, por negligencia, fallecieron en un desafortunado accidente de coche, cuando finalmente recibió la noticia de la muerte del pingüino a manos de Ricky Sionis, el segundo Máscara Negra, Jason Todd descubrió que ya no le importaba nada Oswald Cobblepot. Lo único que sintió al enterarse de la noticia fue preocupación por cómo se desenvolvería el submundo ahora que su supervisor había desaparecido y uno nuevo, potencialmente más volátil, estaba a punto de reemplazarlo. Entonces Elena Killewayne llegó a su puerta, y esa fue la última vez que Jason Todd tuvo un pensamiento significativo sobre Oswald Cobblepot. Jason, ahora en una nueva línea temporal y bajo la apariencia de caballero gótico, se sorprendió al notar que sus sentimientos no habían cambiado al volver a ver a Cobblepot. Supuso que en parte se debía a que sabía que su padre biológico seguía vivo y en el mundo, aunque no le interesaba especialmente encontrarlo. Eso, y saber que el Joker estaba ahí fuera, y que aunque Cobblepot pudiera ser peligroso, palidecía en comparación con él. Independientemente de lo que Cobblepot le hubiera hecho en el pasado, Jason siempre odiaría más al Joker. Se habían colado en el iceberg Lounge con facilidad, a pesar del aumento de seguridad. Incluso los criminales se ponían nerviosos cuando el Joker estaba fuera de Arkham. No era exactamente indiscriminado cuando se trataba de sus víctimas. Luego estaba Cobblepot, quien, aunque ocasionalmente se permitía una o dos alianzas con villanos, era inteligente. Sabía cuándo lavarse las manos, y el Joker era uno de ellos. La ciudad, Batman incluido, solo toleraba su continua presencia y prosperidad porque sus crímenes tendían a no ser demasiado graves, relativamente hablando, y por la información que podía proporcionar. Pero estar conectado con una de las atrocidades del Joker negaría todo eso y ordenaría su arresto. Y ningún juez en Gotham, sin importar cuán corrupto fuera, permitiría que alguien asociado con los crímenes del Joker quedara libre sin algún tipo de castigo, independientemente de su fortuna y conexiones. El villano era así de odiado. Por eso, Cobblepot tuvo que mostrar su desaprobación de las acciones del Joker, independientemente de si estaba relacionado o no con los planes del loco. De ahí el aumento de la seguridad. Aunque al final no significó mucho para los dos murciélagos. Oigan, oigan. Chilló el pingüino cuando su rica cena cayó al suelo debido al dinámico aterrizaje de Batman sobre su mesa. Knig, mientras tanto, se lanzó entre los guardias, noqueándolos con rápidos golpes nerviosos antes de que se dieran cuenta. ¿Qué están haciendo? La ubicación del Joker. Ahora. No sé de qué estás hablando. No tenía nada que hacer. Mentiroso. Knig tarareaba, mientras Batman seguía extorsionando al jefe mafioso, observando el lugar. Hacía muchos años que no veía el salón iceberg. Tras la muerte de Cobblepot, los Galavans lo compraron y lo remodelaron para darle un aire medieval, lo que les proporcionó otra fuente de ingresos. A Jason no le importó demasiado en aquel momento, demasiado ocupado lidiando con Ricky Sionis, pero después de que los Galavans salieran involucrados en unos negocios turbios relacionados con Sionis, le prestó más atención. No se descubrió nada durante la investigación, aunque supuso que Elena estaría vigilando de todas llenas. ¿Es un tiburón? ¿Cómo se me olvidó que tenía uno? Knig silbó en silencio hacia el gran tanque, donde, en efecto, un gran tiburón blanco nadaba por las cristalinas aguas azules. Sabía que debería tomárselo más en serio, pero, sinceramente, ya era bastante deprimente con el guasón corriendo por ahí. Que al menos disfrutara de esto. Está bien, está bien. Hablaré. Bien. Habla más rápido. Se rumorea cerca del caldero que uno de los edificios abandonados se ilumina a horas intempestivas. Algunos chicos juraron haber oído la risa del guasón salir de allí, pero obviamente no iban a entrar a averiguarlo. ¿Algo más? ¿Tiene un nuevo objetivo? No lo sé. ¿Quién sabe qué le pasa por la cabeza? Ya sabes lo loco que está. Tiene razón, ve, no pudo evitar añadir Knig, alejándose del tanque de tiburones para observar el enfrentamiento. Sí.
Escucha, Pingüino se quedó callado al darse cuenta de que no reconocía al nuevo justiciero. ¿Quién demonios eres? Caballero de Gotham, aunque puedes llamarme caballero. El nuevo aliado de Batman. Solo imagíname como un Nightwing a tiempo parcial que vive en Gotham. Ah. El Pingüino parecía un poco intrigado, pero otra sacudida de Batman le recordó su situación. Es todo lo que sé, lo juro. Batman gruñó y dejó caer al Pingüino al suelo. Si descubro que mentías, me romperás todos los huesos del cuerpo, lo sé, lo sé. El justiciero volvió a gruñir y se dirigió a la ventana más cercana, disparando un gancho al borde del edificio contiguo. Gotham Knight saludó a Penny justo antes de imitar las acciones de su mentor, dejando al jefe mafioso solo entre los restos de su comida. El caldero. ¿Qué recuerdos me trae este lugar? Comentó Knight con nostalgia mientras observaba su entorno a través de los cristales tintados del batimóvil. Batman gruñó. ¿Qué le pasó? Aburguesado, respondió Knight de inmediato. Con el tiempo, la gente dejó de llamarlo el caldero y lo cambió por su nombre original. Crowne Park. Batman volvió a gruñir, pero no dijo nada más. Aparcaron en las afueras, ocultos en un callejón sin salida. Subiendo a los tejados, observaron las calles. Indigencia, tráfico de drogas, asesinatos casuales. Incluso para los estándares de Gotham, el caldero estaba desamparado. Y por mucho que quisieran lidiar con todo, estarían allí toda la noche y nada cambiaría. El caldero solo sanaría si la podredumbre interna de la ciudad desaparecía, y eso no ocurriría en mucho tiempo. De todos modos, había alguien más urgente que necesitaban encontrar ahora mismo. Se arrastraron de tejado en tejado, intentando escuchar las risas que los hombres del Pingüino supuestamente habían oído durante su última visita. Pasó otra media hora antes de que oyeran ese distintivo ja proveniente de un edificio de apartamentos abandonado cerca de qué otra cosa. Una tienda de bromas. Batman encendió la visión infrarroja de su capucha, buscando señales de calor, y frunció el ceño al no ver ninguna. Oigo las risas, pero no hay nadie dentro, le dijo a su compañero frunciendo el ceño. Trampa, dedujo Knight fácilmente. Trampa, asintió Batman. La pregunta es, ¿la activamos? Nos arriesgamos a que nos maten si entramos allí en persona. Entonces no vamos en persona. Una de las ventanas estaba abierta. Era demasiado conveniente, lo que reforzó su conclusión de que el edificio era una trampa a punto de ser activada. Por lo tanto, tras confirmar que los edificios circundantes también estaban vacíos, fue fácil enviar un dron para observar el interior. Knight frunció el ceño al ver la pequeña tableta que Batman había sacado. Estaba conectada directamente a la cámara del dron, lo que les permitía ver en directo todo lo que el dron veía. El lugar parecía completamente desierto. Como si no hubiera estado habitado en años. Si eso era cierto, ¿de dónde venía la risa? El dron dobló una esquina y vio una puerta abierta. Al entrar en la habitación, finalmente encontraron el origen del ruido. En el centro había un taburete alto donde un reproductor de cintas con un pequeño altavoz reproducía lo que ahora comprendían que era una pista de risas en repetición. Lentamente, el dron se acercó al dispositivo. Su luz reveló que había un trozo de papel doblado entre la base y la parte superior del taburete. Usando la garra del dron, lograron agarrar el papel, sacándolo de su lugar. Temiendo que algo más siguiera, ordenaron al dron que saliera del edificio y regresara a su lugar al otro lado de la calle. Batman tomó con cuidado el papel de la garra del dron, lo abrió y Knight se inclinó para leerlo con él. Loco, ven y encuéntrame. Amar, señor J. Bueno, eso no soluciona nada, murmuró Knight secamente, solo para fruncir el ceño. La esquina del papel tenía una mancha. P. Ya lo veo. Batman sacó otro dispositivo, esta vez un escáner portátil. Este tenía conexión a la base de datos de la baticomputadora, lo que le permitía analizar materiales rápida y remotamente en caso de emergencia. La desventaja era que solo se usaba una vez al día, necesitando toda su carga para escanear eficientemente la base de datos en busca de una coincidencia. Batman colocó el escáner justo encima de la mancha, observando cómo la pantalla adjunta filtraba varias palabras antes de centrarse en una. Jarabe de maíz. ¿Dice qué tipo de jarabe de maíz? Oscuro. Del tipo que se usa para los caramelos duros. Knight frunció el ceño. ¿No había una fábrica de dulces en el Tricorner que cerró hace un par de semanas? ¿Cómo se llamaba? ¿Mellies? Batman frunció el ceño. ¿Crees que esté ahí?
Merece la pena echarle un vistazo y realmente no tenemos otras pistas. El ceño fruncido de Batman se acentuó ante eso, pero tuvo que ceder ante el punto de vista de Knight. Los dos saltaron de tejado en tejado para regresar al batimóvil. Batman estaba acomodando cosas en el coche, distraído momentáneamente con algo. Justo cuando Knight estaba a punto de entrar al Batmóvil, su comunicador cobró vida, con la familiar voz de Alfred filtrándose. Cabeza de Batman y al caballero. Caballero aquí, cabe. ¿Pasó algo? Robin ha desaparecido. Knight se quedó paralizado. ¿Qué? Siseó exigentemente, captando la atención de Batman. Fui a ver cómo estaba en la habitación de la señorita Cassandra con los demás, pero encontré la ventana abierta y a todos profundamente dormidos. Creo que les puso una droga en el té. Las cámaras de vigilancia de la cueva lo muestran poniéndose el traje, quitándole el rastreador y saliendo con la R-Kickle. Mierda, maldijo Knight. Ante la mirada inquisitiva de Batman, articuló la palabra Robin, lo que provocó que Batman adoptara una expresión de pánico similar. ¿Tenemos alguna idea de a dónde fue? No, aunque imagino que solo hay una cosa que podría estar buscando. El Guasón. De acuerdo. Mántenos informados, agente A. Lo encontraremos. Knight se giró hacia Batman. Robin sacó su rastreador. Batman gruñó. ¿Crees que sabe dónde está el Guasón? Tim, después de todo, era el Robin que solía ir a lo suyo. Era una prueba de su competencia, pero también tenía sus inconvenientes. Había una razón por la que Knight no había dejado que sus Robins trabajaran solos hasta que cumplieran al menos 16 años. No me sorprendería que hubiera intervenido la baticomputadora o el Batmóvil para rastrear nuestras actividades. De hecho, estoy casi seguro de que lo hizo. Es decir, sabe lo del jarabe de maíz. Y deducirá lo mismo que nosotros. Batman no gimió, pero estuvo a punto. Tenemos que llegar al Tricorner. Ya. Para cuando llegaron a la fábrica, el lugar estaba humeante. La moto R estaba estacionada justo afuera, cerca de un árbol marchito a punto de derrumbarse por su propio peso. A lo lejos, se oían gritos de ira y risas. En silencio, acordaron un plan. Batman sería quien tomaría la vía directa, pues era el que tenía más probabilidades de llamar la atención del Joker y no morir de inmediato. Mientras que Knight optaría por la vía indirecta. Escalar el tejado, evaluar la situación, pasar información discretamente por el comunicador e intervenir si era necesario. No mataría al Joker, ambos lo sabían, pero Batman nunca se libraría por completo de la incomodidad de tenerlos tan cerca. Knight sentía lo mismo, pero la lealtad y la obediencia, todas hacia el primer Batman, le habían sido inculcadas desde su juventud. No se opondría a su mentor por esto. Sin sensores de proximidad. Pensó Knight mientras su gancho lo levantaba. Claro que el Joker nunca fue de esos previsores. Al menos no solo. Al Joker solo le importaba fastidiar a Batman. Nunca querría que el juego terminara, por eso nunca le dio tanta importancia a detalles como la seguridad. Subterfugio, sí. Pero seguridad, no. La vigilancia solo le importaba cuando quería saber algo para fastidiar a alguien. Y la seguridad solo retrasaría de Batman, arruinaría la diversión. Knight interrumpió ese hilo de pensamiento antes de revelar su postura. La ira no le serviría de nada. Solo conseguiría que mataran a Robin. Y Robin siempre, siempre sería más importante que el Guasón. De cualquier manera. Tras comprobar si había trampas, abrió sigilosamente la trampilla de una de las claraboyas, inclinando el cuerpo para escapar rápidamente por si alguien lo veía. Lo que le esperaba fue una escena desalentadora. Robin había logrado eliminar a la mayoría de los hombres del Joker a su llegada. No entendía por qué alguien trabajaría con ese loco, considerando las notoriamente altas tasas de mortalidad de sus secuaces, sobre todo porque la mayoría de esas muertes eran causadas por el empleador, no por los justicieros o la policía de la ciudad. Por otro lado, el dinero mandaba, y los Jokers demostraban que hasta la escoria más despreciable tenía sus fanáticos. Sea como fuere, Robin había eliminado a la mayoría, pero debió de caer en un ataque o quizás en una trampa, ya que estaba colgado boca abajo sobre una enorme cuba de mezcla industrial. Una que estaba encendida y llena de lo que parecía chocolate. Ojalá. Le susurró la información a Batman en voz baja por su comunicador, preparándose para intervenir y rescatar a Robin él mismo si fuera necesario. No le extrañaría que el Joker asesinara a Robin en cuanto Batman irrumpiera por esas puertas.
Para el payaso, las pajaritas del murciélago solo existían como otro método para herir a su compañero de juegos más querido. El propio Knight era prueba suficiente de ello. Una vez completado su análisis, esperó a que Batman hiciera su entrada. Su mentor hizo precisamente eso, irrumpiendo por una de las ventanas, esparciendo fragmentos de vidrio por todas partes. Eliminó a los 4 secuaces que cargaban contra él con una facilidad experta, enviando a uno a toda velocidad con un batarán certero que le inmovilizó la camisa contra el suelo de cemento. Volteó al siguiente, dejándolo inconsciente con una patada certera en la cara. Los 2 restantes quedaron inconscientes, y el murciélago se acercó a su archienemigo con una furia cada vez mayor. Knight aprovechó esta distracción, cambiando de posición a una ventana más cercana a Robin y descendiendo silenciosa y lentamente hasta las pasarelas cercanas. Robin, atado y amordazado, lo notó, pero, con astucia, no dio señales de ello, salvo un ligero movimiento de dedos. Knight apoyó un pie en la barandilla metálica de la pasarela y esperó. La conversación fue la típica de los enfrentamientos entre Batman y el Joker. Gritos del primero sobre cómo el segundo no se saldría con la suya, risas disimuladas y burlas del segundo sobre su incapacidad para detenerlo, para matarlo. Una explicación de lo que tramaba el villano. Al parecer, su nuevo plan era crear una cara sonriente visible desde el espacio. Knight esperó, y cuando presionó el botón y llegó la caída, ya estaba balanceándose en su cuerda de agarre, con Robin en brazos. Aterrizó en otra parte de la pasarela y comenzó a cortar las ataduras con un batarán, arrancando luego la cinta adhesiva que amordazaba la boca de su sucesor. Robin respiró hondo, murmurando un efusivo agradecimiento. Solo para detenerse cuando Knight lo golpeó. No fue fuerte, claro. Ni en la cabeza, ni en la parte superior del cuerpo, que sin duda aún le dolía. No, en la rodilla, y lo justo para picar. Para llamar su atención. No vuelvas a hacer eso nunca más. Robin tartamudeó. Knight lo golpeó de nuevo. Eso no es un sí. Robin asintió lentamente. Bien, y Knight apretó esa misma rodilla. Quería abrazarlo, ambos lo sabían, pero estaban trabajando y tenían un villano al que atrapar. Como si algún dios de arriba les hubiera recordado ese hecho simultáneamente, ambos se volvieron hacia la confrontación que se desarrollaba abajo. El Joker esquivó un golpe de Batman, escabulléndose mientras arrollaba a Gotham Knight. Vio las similitudes entre Nightwing, Robin y él. Un nuevo compañero, aunque parece que no había relacionado a Knight con el Robin que asesinó hacía más de un año. Al final, solo vio otra forma de herir a su enemigo. Knight tomó represalias arrojando el batarán que había utilizado para liberar a Robin. Surcó el aire y perforó la mano derecha del Joker con precisión, inmovilizándolo contra el tanque metálico con un jadeo de dolor. Solo tuvo tiempo de murmurar un no es justo. Antes de que el murciélago le diera un puñetazo. Tras la amenaza más peligrosa e inmediata, Knight y Robin descendieron de las murallas al suelo. Batman revisó rápidamente a Robin y le advirtió severamente sobre cómo hablarían de esto en la cueva. Tras asegurar su salud, envió a sus 2 protegidos a sujetar a los secuaces inconscientes mientras él llamaba a Jim Gordon para informarle de la sumisión del Joker y solicitar la presencia policial para su captura. Siguieron sus órdenes, y Knight se aseguró a propósito de que la mirada de Robin no se detuviera en el Joker más de unos segundos. Sobre todo cuando Batman finalmente se dignó a quitarse el batarán y vendarle la mano. No era una herida grave, pero más vale prevenir que curar. En menos de una hora, tenían a todos los secuaces, incluyendo a los 10 que Robin había abatido antes de ser capturado, atados con cuerdas y en grupos de 4 en el centro de la fábrica. El Joker, al que registraron en busca de armas, fue el último en ser arrastrado a una pila. Le arrancaron el pañuelo que llevaba y le rodearon la boca para evitar que hablara si despertaba. El hombre parecía tan débil que Knight se adelantó y le tomó el pulso para asegurarse de que estaba vivo. Él era bueno. Llegó la policía, y Knight, a propósito, mantuvo una mano sobre el hombro de su Robin mientras el chico fulminaba con la mirada al Joker, quien fue rápidamente y sin magnanimidad metido en la parte trasera de la patrulla personal de Gordon. Nada. Se merece morir, murmuró Robin. Sí, asintió Knight. Pero no puede. ¿Por qué no? Knight se inclinó y le susurró algo al oído. Robin palideció. Pero antes de que pudiera decir más, Batman los llamó, y ahí terminó todo. El viaje a la cueva fue silencioso.
Su llegada fue interrumpida por Alfred, quien abrazó con fuerza a Tim y murmuró los mismos regaños, llenos de preocupación y rabia, que habían salido de las bocas de Bruce y Jason. Y una vez que terminó, Bruce se lanzó a su propia diatriba, compadeciéndose de la pérdida de su compañero y criticando duramente su imprudente decisión de perseguir al Joker. Tim sería relegado a la banca por un tiempo, solo se le permitiría entrar a la cueva para reuniones y entrenamientos, y luego se marcharía con abrazos para que pudiera lamentar su pérdida como es debido. Le advirtieron que a sus hermanos les dirían su insensatez y que estuvieran preparados. Tim lo había aceptado todo con un rostro hosco pero receptivo, salvo por la breve mirada que le dirigió a Jason antes de subir a la mansión. Jason se la devolvió en silencio, y otra mirada a Alfred lo hizo acompañar a su hermano menor para asegurarse de que llegara a la habitación de Cass. Una vez más, padre e hijo se quedaron solos, un Bruce jadeante y exhausto, con la capucha bajada y una mano en la frente, sin duda sufriendo uno de sus muchos dolores de cabeza. ¿Qué le dijiste a Tim? Ah. Por supuesto que se dio cuenta de eso. La verdad, admitió Jason. La razón por la que no pudo matar al Joker. ¿Por qué yo no pude matar al Joker? ¿Por qué nadie puede matar al Joker? Porque el Joker necesita vivir el mayor tiempo posible. ¿Y esa razón es sí? Aquí, Jason guardó silencio. ¿Cuándo viene Nightwing? Bruce frunció el ceño, pero no lo regañó por el repentino cambio de tema. Cree que puede tomarse los próximos 2 días libres. ¿Crees que podrás sacar a Babs de sus casillas mañana por la noche y convencerla de que venga aquí? Sí. Bruce frunció aún más el ceño. Jason, es hora de que sepas la verdad sobre el Joker. Toda. O al menos, hasta donde yo pueda contarte. Ahora Bruce parecía preocupado. ¿Hasta dónde puedes contarme? Jason sonrió con amargura. Pasé el resto de mi vida intentando reconstruir el rompecabezas, pero algunas de esas piezas habían desaparecido para cuando me convertí en Batman. Quizás esta vez podamos reconstruirlo todo. Eso fue, Jason. ¿Qué demonios está pasando? Jason resopló. Eso, Bruce, es algo que llevo 30 años intentando averiguar. La captura del Joker y su inmediato internamiento en Arkham con el doble de seguridad original se hicieron notar a las pocas horas de confirmarse. La ciudad se relajó, aunque muchos aún lamentaban las pérdidas sufridas por el último ataque del monstruo, incluido Tim Drake. No se le vería en la Academia Gótica durante el resto de la semana, y su compañera y amiga Stephanie Brown recogería sus deberes para que los llevara ella misma a la mansión Wayne. Pero eso era para el futuro. Allí mismo, al día siguiente de la captura del Joker, Tim Drake estaba sentado a la mesa del desayuno de la mansión Wayne, jugueteando tranquilamente con la comida de su plato. Podía sentir la desaprobación de Alfred, pero el anciano mayordomo no dijo nada, pues comprendía perfectamente por lo que estaba pasando Tim. Había pasado por lo mismo con Bruce cuando Thomas y Martha Wayne murieron hacía tantos años, y de nuevo cuando Jason murió hacía más de un año. A decir verdad, Tim no había querido comer nada, pero había accedido a probar bocados porque sabía que su familia lo haría pasar un infierno si no. No había comido nada la noche anterior, había drogado a Cass, Damian y Stephanie, y había desobedecido órdenes para intentar capturar al Joker él mismo, sin miramientos. Eran comprensivos, sí, pero no iba a dejarlo pasar por alto en todo, sobre todo cuando esas cosas lo ponían en riesgo. Desde luego, no iban a dejar que se consumiera, aunque tuvieran que obligarlo a tragar la comida. Al menos no lo obligaban a ir a la escuela. Nadie, excepto quizás Stephanie, saldría de esta casa durante las próximas 24 horas, según las órdenes de Bruce. E incluso Stephanie simplemente regresaría a su casa. Tim le habría pedido que se quedara, pero no sería justo, y no solo por la madre de Stephanie. Era por sus propios pensamientos. Jack Drake no fue un buen padre. No fue necesariamente malo, pero ciertamente no lo fue. En cambio, durante los primeros 12 años de la vida de Tim, simplemente no estuvo presente. Janet Drake, a pesar de estar ocupada y ausente, aún dedicaba tiempo a su hijo cuando estaba en la ciudad. Si bien pasaba gran parte del día haciendo cosas pretenciosas, y algunas de las cosas que le enseñaba no encajarían en una casa normal, ella estaba allí. Jack, por su parte, estaba tan obsesionado con su trabajo arqueológico que a menudo olvidaba que tenía un hijo. Solo pareció recordarlo después de aquel fatídico encuentro con el hombre de Oa, tras despertar del coma inducido por el veneno. A pesar de eso, Tim los había llorado tanto como un hijo obediente.
Fueron negligentes, sí, pero eran sus padres y lo habían amado a su manera. No todos sus recuerdos de ellos estaban manchados, pero su ausencia tampoco. Entre ellos, uno de los más vívidos fue aquella visita al circo de Alley, donde Tim se tomó una foto con el niño que se convertiría en el primer Robin. Puede que no fueran los mejores, pero aún así los había amado. Lo que no ayudó fue el conocimiento del futuro que Jason le había concedido. A su padre le deberían haber quedado al menos algunos años. Bruce se había encargado de los Palmer, había llevado a Jean Loring a un psiquiatra para que la examinara y se había asegurado de que Eclipso no la poseyera. Jack Drake no moriría a manos de un canalla de poca monta de Flash, le había prometido Jason. No, sino que murió en una explosión provocada por el Joker. Las fichas de dominó derribadas por los cambios en la línea temporal aseguraron que Jack Drake muriera en llamas. Al menos no habría sufrido. Al menos no habría estado temblando en su propia casa, pistola en mano, esperando para luchar contra un asesino que, sin saber por qué, lo perseguía. La muerte por la explosión que el Joker había provocado fue instantánea. Literalmente, no habría sabido qué lo golpeó. Y su futura madrastra, Dana Winters, había muerto con él. Tim no sabía cómo sentirse al respecto. Según Jason, Tim la había querido tanto que la envió a un sanatorio de Blüdhaven después de que se desmoronara con la muerte de su padre. Claro, luego murió cuando Blüdhaven fue destruido por una bomba atómica, y para entonces Tim había sufrido tantas pérdidas que ella simplemente se convirtió en una más que añadir a la pila.